Rodrigo Rato en libertad, sin pasaporte y citado una vez al mes ante la justicia. Evidentemente la ha hecho, que la pague. Da igual cómo se llame, da igual lo que sea o lo que haya sido. ¿Deben seguir perjudicando al gobierno de España los negocios particulares de Rodrigo Rato? Puede perjudicar cualquier decisión del gobierno. La corrupción en su conjunto y las cosas que se le pueden atribuir a una u a otra persona. Esta noche, en El Cascabel. Muy buenas noches, bienvenidos al Cascabel en 13TV. Ya lo han visto ustedes, Rodrigo Rato sigue en libertad a pesar de la enorme presión mediática que este caso, su caso, está suscitando por aquello de que cuanto más se envenene desde el punto de vista judicial, peor para Rajoy y para el Partido Popular ante la cita del 20 de diciembre. El juez, después de tomarle declaración en relación a presuntos delitos relacionados con el manejo de su patrimonio, le ha dejado en libertad. Eso sí, le ha retirado su pasaporte o le ha pedido que lo entregue en 5 días. Rato tendrá que comparecer en el juzgado mensualmente. El fiscal tampoco le ha pedido prisión preventiva, cosa que habrá sorprendido y quizás contrariado, y mucho, a tertulianos de determinados programas de televisión este mediodía, que ya le habían condenado y metido entre rejas, mientras pedían, eso sí, explicaciones a tutiplén, especialmente a Aznar y a Rajoy. Es evidente que este caso, que afronta quien fue vicepresidente económico con Aznar, que posteriormente fue director gerente del Fondo Monetario Internacional y después presidente de Bankia, es un asunto incómodo y muy desagradable y bastante negativo para el PP en vísperas electorales. El propio Rajoy lo admitía hoy de esta manera. Mire, puede perjudicar cualquier decisión del gobierno. Puede perjudicar la reforma laboral, puede perjudicar la reducción del déficit público, la reestructuración del sistema financiero, la corrupción en su conjunto y las cosas que se le pueden atribuir a una u a otra persona. Las cosas que pueden perjudicar, efectivamente. Rajoy admite que evidentemente la corrupción puede perjudicarle. Y incluso, no sé, hay quien opina que más que la gestión de la crisis económica. Ayer, por cierto, la lío parda aquí, el profesor Guy de Liébana, aquí en este programa, como digo, dijo que la situación económica es ahora peor que con Zapatero. Luego vamos a recuperar esas declaraciones sobre las que preguntaremos, entre otros, al experto en temas económicos, Diego Sánchez de la Cruz, y a los contertulios que esta noche me acompañan y que después les presentaré. Pero, ¿qué opinan ustedes sobre esto? Esa es la pregunta que planteamos en el barómetro. Paola Sánchez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sorprendidos. Estamos todavía con esas declaraciones de nuestro invitado de ayer, con esas declaraciones en las que dijo que la economía estaba mejor en la época de ZP, y por eso les queremos trasladar esa afirmación en forma de pregunta. ¿Qué creen ustedes? ¿Estaba mejor España con Zapatero? ¿Sí? ¿No? ¿Coinciden con lo que dijo ayer el economista? Ya saben que tienen 2 líneas de participación, 2 teléfonos para respuestas afirmativas, si coinciden en este caso con Guy de Liébana, el que acaba en 001-905-855-001, que no están de acuerdo, mismo teléfono acabado en 002, y para hacernos llegar todos esos comentarios, todo lo que piensen ustedes durante el desarrollo del programa, como siempre, esa línea de participación, esos tweets en @elcascabel13TV. Los esperamos desde ya. Muy bien, gracias Paola Sánchez. Ya saben, pueden opinar, pueden comentar y por supuesto participar en nuestro barómetro. Después, insisto, les presento a los contertulios que esta noche me acompañan. Pero antes quiero saludar a Emilio Butragueño, director general y portavoz del Real Madrid, exjugador, pero sobre todo, por eso nos acompaña esta noche, embajador de la ONG Plan Internacional. Muy buenas noches, Emilio. Muy buenas noches. Hoy no viene usted en calidad de portavoz del Madrid, que conste nada. No le vamos a preguntar al Madrid, queremos que nos hable de su experiencia como embajador de esta ONG Plan Internacional. Bueno, en primer lugar, darle las gracias por la invitación. Para nosotros es estupendo estar hoy aquí y hablar de Plan. Es una ONG que nació justo en la Guerra Civil Española para ayudar a los niños y niñas huérfanos de la Guerra Civil, que en este momento está presente en 70 países, que tiene un objetivo claro, que es defender los derechos de los niños, derechos de la infancia, y que prácticamente 82 millones de niñas y niñas se benefician de sus programas que fundamentalmente, insisto, están orientados a la protección de la infancia. Es 82 cierto, millones. 82 millones en todo el mundo.
Yo he tenido varias experiencias con ello. Yo soy patrono de Plan desde hace 10 años. Y bueno, ahí estamos viendo unas imágenes. ¿Dónde está grabado esto? eso? Fue justo después del terremoto en Haití, que desarrollamos con la Fundación del Real Madrid una escuela sociodeportiva allí con los desplazados. Y estas imágenes son tomadas allí justo después del terremoto. Y la verdad que es muy reconfortante en un mundo donde hay mucha tensión y guerras permanentes, que también los seres humanos quieran ayudar a los demás, ¿no? Por un lado, vemos permanentemente en la sociedad situaciones que nos separan, y en cambio pues podemos comprobar a través de estas organizaciones que también hay mucho que nos une, ¿no? Y en este caso, a través del balón, pues ahí podemos verlo, ¿no? ¿Has visto varios países, Emilio? Sí, estuve en Perú. Sí. También y en Perú estuve con Iker Casillas, que durante un tiempo nos ayudó, y estuvimos allí en 2 programas, en pueblos, uno de ellos en la montaña, absolutamente perdido, y uno puede comprobar la labor tan extraordinaria que se realiza. ¿Cómo se materializa luego la ayuda, Emilio? Por supuesto que hay una atención afectiva hacia esos niños, niñas, se juega al fútbol, pero luego, a partir de ahí, ¿qué pasa? Ahí lo fundamental que nosotros pretendemos es la educación. Lo fundamental es la educación. Hay una campaña especial que es dirigida a las niñas. Las niñas son especialmente vulnerables. Hay 62 millones de niñas en el mundo que no van al colegio, por ejemplo, ¿no? Hay un dato que es estremecedor. Cada 2 segundos una niña es obligada a casarse, ¿no? En el mundo. Estamos hablando de 39.000 niñas al día en todo el mundo, ¿no? 140 millones de niñas y mujeres sufren la mutilación genital en el mundo. Claro, son cifras que nos tienen que llevar a la reflexión, ¿no? Y lo que pretendemos fundamentalmente es proveerles de educación, sobre todo de educación secundaria. Eso sería muy importante, porque les daría unas posibilidades para afrontar su futuro mucho más esperanzadoras de lo que tienen ahora. Y Plan va fundamentalmente dirigido a ese objetivo, ¿no? ¿Hay muchos jugadores del Madrid implicados en Plan? Antes nos hablaba de Iker Casillas, ex ya del Madrid, está en el aeropuerto, pero... No, ahora mismo, pero sí que debo decir que los jugadores en general, pero los nuestros son muy solidarios. Algunos tienen su propia fundación y ellos siempre que pueden ayudar están dispuestos a ayudar. Bueno, Plan Internacional, ¿qué hace en estos momentos? Pues lanzar una campaña por ser niña concretamente. Esa es la campaña. Aquí llevamos, mira, los logos. No sé si el resto de contertulios se lo va a poner, pero también ahí está, las alitas. ¿Qué significa ahí esto? lo que pretendemos fundamentalmente por ser niña, es eliminar la discriminación de género, ¿no? Es decir, yo creo que todos los que estamos aquí tuvimos de pequeñito un sueño. Incluso ahora de mayores también tenemos sueños. Hay niñas que no pueden realizarlo. Yo soñé con ser jugador de fútbol y la vida me permitió ser jugador de fútbol. Y hay muchas niñas en el mundo, millones de niñas en el mundo, que no pueden realizar su sueño. Y eso es un poco lo que intentamos transmitir al mundo. Permitamos que todas las niñas, que todos los niños del mundo, pues puedan luchar por su sueño. Y eso es un poco lo que, en resumiendo un poquito en una frase, es lo que pretende Plan, ¿no? Y luego, ¿cómo se puede apoyar de una forma directa esta campaña? Por ser niña, que es la que lanza Plan. Los que nos están ahora mismo viendo, si quisieran ahora mismo utilizar su teléfono, enviarían un SMS al número 38014 con la palabra Plan y automáticamente pues estarían ayudando a que esas niñas tuviesen esa educación secundaria que les va a permitir mirar el futuro de otra manera.
Bueno, pues esa es la forma directa que tienen ustedes para colaborar con Plan, con esta campaña, por ser niña, que nos ha hablado Emilio Butragueño. Muchísimas gracias, Emilio. Un placer. Mucho éxito. ¿Verdad? Y muchas gracias por esta faceta solidaria. Y también en la otra, como director del Real Madrid. Por supuesto que sí. Bueno, señores, vamos a ver. Don Rodrigo Rato está en libertad, duerme en casa. Solo se le ha pedido que entregue el pasaporte tras declarar ante el juez 3 horas esta mañana en relación con supuestos delitos relativos a la gestión de su patrimonio. Rato, esta misma tarde, hacía una declaración en el sentido de que todos sus bienes en el extranjero tienen origen familiar y legal. Vamos a escucharlo. Voy a remitir informes periciales para que de manera fehaciente quede constancia de que todos los bienes que yo he tenido en el extranjero tienen origen familiar, que todos esos bienes han sido declarados voluntariamente a la Hacienda Pública Española. Quiero hacer constar que con respecto a los contratos publicitarios en Bankia, estoy convencido de la rectitud de mi actuación y también que todos esos contratos fueron estudiados y adjudicados por comités profesionales de manera fehaciente, por escrito, y comités en los que yo no participé ni influí de ninguna manera. Eso decía Rodrigo Rato. Antes de saludar a Amador Ayora, que es director del periódico El Economista, conocedor de Rato en la medida en que es autor de una de sus biografías o autor de un libro sobre la vida de Rodrigo Rato, se ha acercado, por tanto, de una forma mucho más directa al personaje y probablemente nos pueda dar algunas pistas de por qué ha llegado aquí este personaje. Antes de eso, una pincelada. A ver, sobre el caso, yo decía antes, Paco Maruenda, que oyendo determinadas tertulias esta mañana, vamos, para algunos colegas, Rato ya estaba sentenciado, encarcelado, entre rejas, pero vamos, de por vida. Bueno, es un se han problema... en fin, un disgusto tremendo. Eso de que el juez no lo haya enviado a Chirona. Yo es que, claro, esta nueva justicia popular que consiste en que cuando alguien consideramos que es culpable directamente hay que meterlo en la cárcel, me parece muy inquietante. Es decir, esto me recuerda pues a tiempos terroríficos del pasado. Es decir, hay que dejar que los tribunales funcionen, los ciudadanos tienen derecho a un juicio justo, a juez predeterminado por la ley, etcétera, y luego, oye, sobre todo la presunción de inocencia. Es decir, y luego las medidas cautelares. Claro, la medida cautelar de decretar la prisión para un juez es una medida muy grave. Es decir, tienes que tener el riesgo de destrucción de papeles, riesgo de fuga. No es para satisfacer a la gente. Esto no es el circo romano que hay que mover el dedo arriba o abajo. Es que nos hemos convertido, de verdad, a mí me preocupa como ciudadano. Llama a la director. Yo no voy a defender, yo no sé si Rodrigo Rato es inocente, culpable, medio pensionista. No lo sé, no soy tan listo. O sea, aquí España está lleno de periodistas listos que ya saben que es culpable y la infanta es culpable, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que hay que dejar que la justicia actúe. Y luego hay una cuestión para acabar, ¿no? Que es el tema de lo que se le está acusando, ¿no? Aquí no se le está acusando de su etapa brillante, por cierto, como vicepresidente económico del gobierno. Ni Rajoy sabía nada de sus negocios, ni José María Aznar lo sabía. Es decir, él lo que haya podido hacer, bueno, malo, regular, insisto, yo no lo sé, pues lo habrá hecho en su condición de ciudadano particular cuando regrese del Fondo Monetario Internacional. Y si hubo algún ilícito mientras él era vicepresidente, por ejemplo, que no declarara pues dinero que tenía fuera fruto de una herencia, bueno, pues oye, eso no tenía el presidente de Aznar por qué saberlo. Es que tú lo sabías, alguien de este plato lo sabía, porque en ese caso tienes que ponerlo en conocimiento de la justicia. Entonces ahora, desde la oposición y algunos medios, lo que pretenden, oye, todo vale para darle de leches a este tío con barba que nos cae gordo que se llama Rajoy, ¿no? Porque la falta de respeto en este país también es espectacular. El presidente del gobierno es el único señor en este país que está sin ningún atributo, ningún respeto. En Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en ningún sitio se trata así un presidente del gobierno. Ya no digo un expresidente. Fíjate, Estados Unidos a los expresidentes se les trata con enorme respeto. Yo cuando hablo bien de Zapatero se me echan encima del otro lado, ¿sabes? ¿Te habla bien de Zapatero? Sí, bueno, es verdad. Claro. Aquí en este programa he hablado bien de Zapatero. Sí, de lo que ha hecho bien. Es que yo no me apunto, aunque pierda un lector, me es igual. Es decir, yo no me apunto a este deporte nacional de que para unos Aznar era un ser maligno y maléfico. ¿Te acuerdas cuando lo dibujaron como un jefe de guardia de un campo de concentración? A Rajoy lo pintan como... Yo he estado 6 años con él, 6 años en el despacho de al lado.
no en el de arriba o en el de abajo, en el de al lado, y te lo pintan ahí en una tumbona. Digo, bueno, de verdad, es flipante. O como si fuera un señor perezoso. Digo, yo he visto a un tío súper trabajador, etc. Entonces, claro, este país hemos de dar una vuelta a la política, palabra que acabo con esto, y respetar a la gente, respetar. Hombre, por lo menos respetar en la medida posible la presunción de inocencia, cosa que no siempre se respeta. No. Le voy a preguntar a Andrea Levy, dirección del Partido Popular actual, la nueva cúpula del Partido Popular. Gente joven. ¿Dónde estaba Andrea Levy cuando el señor Rato era vicepresidente del gobierno? ¿A qué se dedicaba usted? Pues no me acuerdo, pero en fin, esto debían ser, pues debía tener 15 años como mucho. Estamos hablando del 96 al 2000, Andrea. Pues 96 al 2000, ¿Qué tenías, 15 años? 12 años, fíjate. 15, llevo bien encaminada. Entonces, y a partir de ahí, en el 2000, lo que empieza a investigársele a Rato, pues no sé si arranca, no sé si en el 2001, que él tenía algún de los negocios familiares, algo aparece por ahí, pero sobre todo... Amador Ayora, buenas noches. Lo que se le investiga está más directamente relacionado con su actividad económica, la gestión del patrimonio a partir del año 2010 en adelante, ¿no? Más o menos. A partir de 2010 es cuando aparecen presuntas irregularidades, cuando el juez está ahora... A partir de 2010. La última imputación, que es corrupción entre particulares, es de 2010 en adelante. Bueno, pues entonces, Andrea... Que es su llegada a Bankia. Fíjese... O fíjate, Andrea, o sea, tú a partir del 2010 seguías, pendiente de entrar a la universidad, seguir trabajando. Ahora cuando piden explicaciones o responsabilizan a la cúpula del PP de lo que haya podido hacer o no hacer Rato, ¿usted cómo lo valora? Bueno, en primer lugar, lo has dicho bien, ¿no? Lo que haya podido hacer o no hacer, pero es que aquí hay que estar permanentemente dando explicaciones, aunque no sepas exactamente, ¿no? Como es el caso que se estaba explicando, ¿no? En estos momentos. Evidentemente que hay que poner tolerancia cero en todos los casos de corrupción y en determinadas presunciones, ¿no? Que puede suceder. Yo creo que la corrupción es una lacra, venga donde venga, y si viene de mi partido, especialmente. Pero lo que más me preocupa, aparte de que se esclarezcan todos estos casos, es que se pongan las medidas necesarias para que no vuelvan a ocurrir los casos de corrupción, que es lo que perjudica gravemente, ¿no? Y yo creo que nadie más que este gobierno ha puesto líneas rojas para que todos estos casos no vuelvan a suceder, ¿no? Se ha modificado ley de partidos políticos, leyes de transparencia, leyes del alto cargo, se ha endurecido el Código Penal, ¿no? Para que los juicios, además, este tipo de juicios de corrupción, pues se agilicen y se llegue justamente a esclarecer lo antes posible, ¿no? Por lo tanto, es importante, ¿no? Que quien la haga, la paga, pero sobre todo que tomar todas las medidas legislativas para que no vuelvan a suceder esos casos de corrupción. Y en esto el Partido Popular ha estado súper concienciado a que esto no volviera a suceder. Bueno, ahora después nos contará Andrea Levy hasta qué puntos todo esto puede seguir perjudicando al PP a la medida que nos vayamos acercando a la fecha del 20 de diciembre. Y por supuesto vais a opinar el resto. Y hablaremos también con Amador Ayora. Pero antes tengo que hacer rápidamente una breve pausa. 10 y 27 minutos. Y volvemos, venga, con este caso Rato. Caso Rato, Jaime González. Bueno, dame tú una primera opinión, venga. No tengo ninguna gana de que Rodrigo Rato vaya a la cárcel, entre otras cosas porque le conozco y porque tengo una relación personal con él. Así que desde un punto de vista personal lo digo abiertamente. No me apetecería nada ver a Rodrigo Rato en prisión. Otra cosa es distinta, y bien distinta, es que si tiene que ir a la cárcel, naturalmente, como todos los españoles, que vaya a la cárcel. Pero es que yo creo que Rodrigo Rato es presa mayor para la izquierda. Es que es una baza que la van a utilizar con fines completamente electorales. Rodrigo Rato para la izquierda es culpable, y como es culpable, pues tendría que estar en prisión. Y si no está en prisión, la izquierda ha fabricado el siguiente silogismo. Como Rodrigo Rato fue a ver al ministro del Interior a su despacho, cosa que fue un error y yo lo he dicho abiertamente, de aquella reunión salió una especie de blindaje según el cual Rodrigo Rato es un protegido del gobierno y no va a ir a prisión. Por tanto, pase lo que pase, será utilizado como instrumento electoral por la izquierda. Oye, que me parece legítimo, que estamos en elecciones prácticamente en precampaña electoral. Quiero decir que a partir de este momento, con independencia de cuáles sean las decisiones del juez, como el señor Rato para la izquierda es un golfo, y un golfo redomado que debería estar con sus huesos en prisión,
Pase lo que pase, si entra, porque es un golfo y detrás está todo el PP. Y si no entra, es que le está protegiendo el gobierno. Eso es lo que va a ocurrir. Amador Ayuela, director del Economista. Vamos a ver, lo más importante de lo que se le está investigando hoy, por lo que ha tenido que responder hoy ante el juez Rodrigo Rato, es el supuesto cobro de comisiones por parte de agencias de publicidad que recibieron el contrato de Bankia siendo el presidente. Estamos hablando de unos 800.000 euros, Publicis y Zenit, concretamente. Eso es lo más delicado. De lo que ha declarado hoy, sí. De lo que él está imputado por varios temas, pero hoy era el tema de la corrupción entre particulares. Lo más importante es eso, aunque hay secreto del sumario. Entonces, al haber secreto del sumario, que él ha dado hoy un pequeño comunicado a algunos medios en la que pide que se levante el secreto del sumario, porque hasta que no se levante el secreto del sumario, en realidad no sabemos de qué se le está acusando, y eso es cierto. Incluso él mismo, cuando le pregunta al juez, no sabe muy bien el juez de qué le acusa y qué persigue con sus preguntas, ¿no? Pero ahí en el comunicado lo que él dice es que todo el patrimonio que gestiona y sobre el que supuestamente se están investigando supuestos delitos es un patrimonio familiar, dice él, legal. Sí. ¿No? Aquí que ha ido declarando convenientemente en función de los momentos. Lo que ocurre es que nosotros lo hemos contado en el Economista, lo que ocurre es que él se acoge a la amnistía fiscal. Él va a ver a Cristóbal Montoro y, bueno, le dice que tiene el patrimonio de su padre. Su padre era un empresario muy conocido y un banquero importante. Lo administraba su hermano. Cuando su hermano fallece, Ramón, hace 2 o 3 años, efectivamente, pues entonces los sobrinos le piden que administren las cosas y le dicen, y está todo el dinero que había sacado fuera, que esto la gente se da manos a la cabeza, pero en la España de Franco, pues como no había seguridad jurídica y tal, pues casi todos los ricos sacaban dinero porque, bueno, pues podían llegar los rojos, los comunistas, había devaluaciones constantes, era una manera de proteger el dinero. Todo el mundo que tuviera algo de dinero tenía una parte fuera. Entonces esa parte los sobrinos le piden y su hermana, ¿no? que vive y que trabaja también y que vive aquí en Madrid y tal, le piden que regularice. Él se va a ver a Cristóbal Montoro y le dice, mira, ya sé que soy vicepresidente, pero me gustaría hacer esto, y dice, bueno, pues como un ciudadano más lo puedes hacer y tal. Entonces, a partir de ahí, en principio era todo legal, pero a partir de ahí se empiezan a investigar y aparecen pagos, movimientos fuera, etcétera, que es donde le abren ya la primera, el primer acusación, ¿no? En que le imputan, etcétera, a declarar. Luego, aparte de eso, se ha juntado todo el problema que tenía como presidente de Bankia, ¿no? Con las preferentes, la salida a bolsa, las tarjetas black, etcétera, etcétera. Y luego, pero eso es de anteayer, de hace 2 telediarios. Sí, del 2010. Del 2010, por eso, a partir del 2010-2011. Está su tema personal, su fortuna personal, luego como gestor de Bankia, y luego lo último, que a mí, leyendo un comunicado, es lo que yo veo que es él responde con menor contundencia, es pues esto de la corrupción entre particulares. Es que había unos contratos con unas agencias de publicidad, por otra parte conocidas de todo el mundo y legales, que actúan legalmente, y que parece que había un señor que está en la cárcel, un tal Alberto Portuondo, que está en la cárcel, insisto, es el único. Decretaron un ingreso en prisión hace 3 días. Es el único que sigue en la cárcel, y que por lo tanto, si hay motivos para mantener a una persona en la cárcel, pues algo habrán detectado, digo yo, pero vamos, sigue siendo una suposición. Y en esta agencia parece que luego le desviaba unas comisiones exactamente 850.000 euros o 35.000 euros. 2 agencias de publicidad se quedan en el contrato de publicidad de Bankia para el lanzamiento de la salida a bolsa. Estamos hablando de 60 y tantos millones de euros, y según lo que se investiga, Rato podría haber recibido de esta persona que ahora está en prisión 800.000 euros. Sí, que esas agencias le habrían dado en total 2 millones, y de los cuales, de los 2 millones y pico, 800.000 se habrían ido a una cuenta de Rato, que eso es lo que se está investigando. Eso es lo que se está investigando, aunque él dice, esto es un texto que nos ha mandado él, respecto a los contratos publicitarios de Bankia, sigo convencido de la licitud de mi comportamiento en la medida que los mismos fueron objeto de un concurso competitivo en que se valoró a las empresas conforme a baremos objetivos por una comisión en la que yo participaba, y así consta en el expediente de dicho concurso. Dice, por su parte, señalar que los pagos realizados por el grupo Alvisa responden a trabajos profesionales con contenidos documentados adecuadamente.
Entonces, bueno, pero esto es lo que hace falta ver, que si están documentados, si no están documentados, eso es lo que está investigando. Preguntar a Miguel Ángel Rodríguez, que además en su día fue también responsable de una importante central de medios de comunicación, ¿verdad? Una empresa publicitaria. Carat España, perdón. Sí. Las cifras que están ¿qué te sugiere manejando todo esto? Me parece que son exageradas. Si estás manejando una campaña de 60 millones de euros con creatividad y con medios, la agencia debe ganar un 1,5%. Si estás dando una comisión de 2 millones, estás dando más dinero del que verdaderamente vas a ganar. Por tanto, hay algo ahí que está mal. Lo que pasa es que sí que lo tienen que explicar, por qué han dado a estas agencias y de qué manera. Y eso está muy claro en los contratos que tengan que haber dado, estará claro por qué han elegido a estas agencias y no a otras. Eso es un concurso que se abre. En la empresa privada es más discrecional que la empresa pública, pero no puede haber un salto de unas agencias que cobren un 10% de fee y de otras que están cobrando un 1,5, un 2%. Eso no debería ser así. A fecha de hoy, hasta ahora, a las 11 menos 20 de la noche, del día 6 de octubre, sobre el patrimonio de Rato, la agencia tributaria duda del origen de 6,5 millones de euros. Exactamente. Eso es lo que se le está investigando. Que no es poco, ¿eh? No. Es mucho dinero. Para mí, muchísimo. Bueno, para la mayoría. Para Puyol, que compró 1.200 millones, que compró una sede con 1.200 millones de euros, es una porquería. Pero es que... Pero este no está en la cárcel. Termino. 6,5 millones de euros a esta hora de este día. No sé si mañana hay otra historia. Es lo que duda la agencia del origen del patrimonio. Que parece ser que la agencia tributaria es la única que no sabe que Rato es rico de familia. La corrupción al Partido Popular le está destrozando. Lo siento por el programa electoral que prepare Andrea, porque da igual. Casualmente, cada vez que hay una convocatoria electoral salen solo los casos del Partido Popular y tenemos la hemeroteca para verlo. Y cuando rascas, las cantidades de las que estamos hablando son todas muy malas. Pero verdaderamente nada que ver con otros casos. Por ejemplo, Gürtel, al final Gürtel, Púnica y Rato suman una 10ª parte de lo que son los ERE de Andalucía. Un 1% de lo que es toda la fortuna de los Puyol. Pero de eso los jueces están en lo que están. Si el Partido Popular no saca el asunto de la corrupción de la campaña, creo que tiene una campaña electoral muy difícil. Y creo que ni algunos medios de comunicación ni algunos jueces van a dejar que el Partido Popular saque esto de la dinámica política. No, fíjate, Miguel Ángel. Y ya solo pregunto. Sí. 6,5 millones es mucho dinero. ¿De verdad que 6,5 millones, que es de lo que duda la agencia tributaria, es para quitar el pasaporte a Rodrigo Rato? ¿De verdad? Me parece que es una barbaridad. ¿Qué quiere decir, Amador? Y ahora, al hilo de lo que está diciendo Miguel Ángel, sí es cierto que hoy algunos medios, no es que hayan sugerido, han dicho, Aznar sabía ya de los manejos patrimoniales del señor Rato cuando era vicepresidente del gobierno. Aznar sabía de sus, dudas, cuestiones, presuntas irregularidades como para designarle candidato en su día. Tenía el suelo de cristal. Rajoy también, etcétera, etcétera. Bueno, se han dicho unas cosas tremendas. Yo creo hablando de algo que se remonta al 2010, fundamentalmente. Bueno, pues para algunos colegas nuestros, esto ya estaba en el libro azul de... ¿No tenía un libro azul Aznar? Una carpeta, ¿no? Una libreta. La libreta ya estaba en el libro azul de Aznar. Aznar ya sabe todo esto y dice, pues solo le nombra candidato. Luego os preguntaré. A ver, Amador, y paso también la pelota. Yo lo último de Aznar estoy seguro que no sería nada, porque yo, no sé, estoy en relación con gente muy cercana a Rato, pero muy cercana, y están alucinados. O sea, no sabía nadie de esto, absolutamente nada. Yo en el libro, que tardé 2 años y pico en escribirlo y hablé con todo el mundo y tal, a mí mi impresión que me quedó es que no le nombra Rato por el tema de la guerra, ¿no? Él se opone yo en la creo que ahí última tiene una etapa discrepancia profunda. Bueno, esa y unida a otras cosas que ya se van ellos digamos que Aznar y sus 2 vicepresidentes, Cascos y Rato, no terminan como empezar. Sí, incluso la separación, se separa Rodrigo y en aquel momento pues no estaba bien visto por Ana Botella y por Aznar. O sea, hay un montón de cosas que les va separando y al final no era el candidato idóneo. O sea, la prensa puede especular con lo que le da la gana, pero
quitándole el efecto político, ¿no? Que yo no lo veo, porque la mayoría de las acusaciones, y la acusación más gorda es lo de Bankia, cuando decías tú, vale, hay 6 millones bien de duda de su patrimonio, pero a Rato le han puesto 18 millones de fianza. Pero eso ya por su gestión como presidente de Bankia. Vale, yo estoy diciendo que lo que duda la agencia tributaria de su patrimonio son 6 millones y medio. Otra cosa es... Eso es lo que vendrá después. Hay una cantidad bastante grande. Entonces, claro, nosotros estamos investigándolo, hoy llevamos en la portada del Economista, Rato duplicó el patrimonio de sus empresas en 2014, ¿no? 2014 es de ahora mismo, es decir... ¿Duplicó el patrimonio? Sí, duplicó. Pasó a 23 millones, de 9,5 a 23, o sea, más que lo duplicó, ¿no? Y entonces, bueno, estábamos alucinados porque esto lo hemos sacado de los registros, ¿no? Que de lo que él va declarando los registros, ¿no? Pues tiene ingresos, por ejemplo, de Panamá, ingresos de 2,5 millones, que no sabemos dónde viene. De Bahamas, ingresos de 1 millón de dinero. Del Reino Unido, Luxemburgo y tal, 6,5 millones de euros, que puede ser una de las... las 6,5 millones más o menos coincide con lo que él legaliza, legaliza 5 millones. Sí, tienes razón, pero... O sea, aquí hay mucho dinero para que le quiten el pasaporte, que se mueve... Oye, que a Wyoming ha puesto 1 millón de euros hace poco de multa porque no pagaba impuestos y no le han quitado el pasaporte y sigue teniendo un programa de televisión. Bueno, a ver, yo también ahí tengo que decir una cosa. A mí me ha quedado sorprendido porque a su secretaria y al señor Portón de Estas de la Gracia, a su secretaria la tuvieron 48 horas detenida y a él 2 horas. Entonces no veo un trato discriminatorio hacia Rodrigo Rato frente a las personas que también están ahí imputadas y tal. Entonces le habrá quitado el pasaporte, claro, como está declarado el secreto de sumario, pues porque entiende que puede irse fuera. Él es una persona que da muchas conferencias fuera, que está saliendo, incluso trabajaba, yo creo que ya no trabaja, pero cuando hace poco había en la prensa que por qué iba a Suiza, pues él estaba yendo a Suiza porque trabajaba para un fondo suizo. Entonces todos los meses tenía que ir a Suiza a informar de cómo veía la economía mundial, cómo veía... Entonces, pues a mí quitarle, si lo quitan a su secretaria, no lo entendería, porque la secretaria no sabe de España, pero él es una persona que suele viajar. Pasaporte por la Unión Europea sí puede ser. Sí. Bueno, a ver, Antonio Bolaño, ahora seguimos avanzando y nos plantearemos las cuestiones que Miguel Ángel Rodríguez abordaba sobre el daño que puede hacer esto o no al PP. Bueno, pero en campaña electoral. A mí, cuando Jaime decía que esto es una gran estrategia de la izquierda, hombre, esto sale por una investigación... Una gran estrategia que lo va a aprovechar. De la Oficina Nacional de Investigación del Fraude. Esta es la primera. Luego, hombre, yo no voy a decir si es culpable o no, porque no tengo ni idea, en eso coincido con vosotros, pero hombre, no me negaréis que huele mal. Pero fijaros qué rasero más diferente estoy viendo, porque claro, hoy acabo de oír, por mi amigo Amador, que claro, la familia tenía que proteger el dinero, porque claro, en la España franquista, Franco murió Amador en el 75. La venta de lo que hoy es Onda Cero, la rueda de emisoras Rato, de la cual yo era trabajador, o sea, se vendió muchísimo antes a la 11 y por un pastizal. Se vendió en la década de los 90, principios de los 90. O sea, a ver, es que no estamos hablando de la época de Franco. No estamos hablando de la época de Franco. Por cierto, el mismo argumento que utilizó una familia muy conocida en este país, la familia Pujol, es que nos llevamos el dinero porque, claro, corría peligro. Dices, vaya, hombre, ¿cómo se iba a saber lo que tenía? ¿Cómo se iba a saber lo que tenía? Hombre, cuando la persona, digamos, afectada por un escándalo, vamos, si es socialista, si es nacionalista o si es del Susan Cordan, todo el mundo lo sabía. Con Rato nadie sabía nada. Por cierto, a Rato lo nombra en Bankia, con una gestión desastrosa, un tal señor Mariano Rajoy. Y luego otro elemento. Como una gestión desastrosa. Otro elemento. Fortuna familiar. Eso no había gestión. Fortuna familiar. Sobre eso que es muy importante. Era un gestor espectacular. Había sido claro, sí. Fondo Monetario. No, pero dejadme acabar. ¿Quién le nombra? Dejarme acabar. ¿Quién le nombra? ¿Quién nombra a Rato? ¿Quién nombra a Rato en Bankia? La Comunidad de Madrid y Ayuntamiento. No, ¿os acordáis de la bronca que quién quería que fuera Esperanza Aguirre el presidente? ¿O es que nos vamos a olvidar todos? Ignacio González. Y ahí fuerza Rajoy. El apoyo del PSOE, de Izquierda Unida. Sí, todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras. De las cámaras de comercio. Y luego, por favor. Eso de la fortuna familiar también me suena a Pujol. Estos argumentos, o sea, son los mismos de una persona que está defendiéndose. Y claro, cuando ahora sale el señor Rato diciendo, no, es que yo soy inocente, dices, coño, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir, por favor? Y luego, perdonadme, que ahora la culpable sea la secretaria.
Hombre, que no, voy a citar a Trillo, manda huevos, mira, por favor. Teresa es una víctima de toda esta situación, porque Teresa era su mano derecha y Teresa ha firmado lo que decía Rodrigo Rato. Por tanto, yo me pongo en el pellejo de Teresa y también lo siento por ella, porque también la conocía. Ahora, por cierto, no cobraba, que tu por eso argumento se cabreó. es completamente ventajista, porque claro, a toro pasado muy fácil. A toro pasado también cubro yo el puzzle y empalmo todas las piezas. Me limito a decir esto. Tu argumento es el siguiente. Tu argumento es el siguiente. El señor Rodríguez, el señor Rodrigo, en el Rodrigo Rato. En el caso de que el señor Rodrigo Rato tenga que ir a prisión o rendir cuentas ante la justicia, es decir, se pruebe que efectivamente ha cometido un ilícito penal, entonces tú construyes del final para adelante. Como le nombró a Aznar, es culpable a Aznar. Como le nombró presidente de Bankia, Esperanza Aguirre, con el apoyo de Mariano Rajoy, también son culpables Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre. Entonces, claro, llegamos al absurdo. O me he explicado fatal, es tanto como decir, interpretado al oye, revés. pero no, es que no, es lo que has dicho. No. Es tanto como decir, oye, como el director general de la Guardia Civil, el señor Roldán, era un golfo redomado, quien lo nombró era un golfo redomado, y los que estuvieron a su alrededor eran golfos redomados. ¿Quién era el responsable político? Pues sí, señor, es culpable, como políticamente responsable. Pero vamos a ver, es que la gran diferencia entre un caso y otro es que el señor Roldán cometió el ilícito penal en pleno ejercicio de su cargo. Y el señor Rodrigo Rato no cometió ningún ilícito penal en el cumplimiento de su cargo. Estaba gestionando, o sea, eso se lo cuentas a todos los preferentistas que se han quedado con el culo al aire con todo esto, que ha hecho una gestión terrible. Y a mí lo que me parece obsceno en este país, lo que me parece obsceno es que se esté juzgando un caso particular, que tendrá él las responsabilidades, ya se defenderá, y no se juzgue lo de Bankia, ni lo de Caixa Cataluña, ni lo de Caja Castilla-La Mancha, que eso está todo en el limbo y no vamos viendo una justicia por lo que pasó en las caixas. Pero luego, dejadme decir una última cosa. O sea, Jaime, a ver, o sea, ahora, ¿por qué os da por defender a este señor que yo no le estoy defendiendo? Cosas raras a ver las ailas? Porque pero vamos a ver, dinero extraño. Pero fijaros parte de lo que yo he dicho que no has entendido. La comparecencia del señor Rato de hoy se motiva por lo que comentaba Amador, de que encuentran 6,5 millones que repatrian, amnistía fiscal, lo que sea. Pero es que, a ver, ¿cuánto hay? O sea, es que la familia Rato, un señor que fue vicepresidente primero del gobierno, cuando era vicepresidente del gobierno, su familia tenía el dinero fuera. Pero, hombre, luego, ¿cómo vamos a decir que Hacienda somos todos? Pero atiende una cosa, algo tendrá que decir su partido. Por alusiones. Yo no he defendido a Rodrigo Rato. Yo solamente he dicho, y creo que en un rapto de honestidad, que le conozco y me dolería que fuera a la cárcel. Eso te honra. Y el que no lo entienda, yo me meto. Yo le conozco... yo creo que me precio con su amistad y me fastidiaría mucho que fuera a la cárcel. Dicho eso, si tiene que ir a la cárcel, que vaya. Pero a continuación digo lo mismo que he dicho al principio, que se ha convertido el caso Rato en una pieza electoral para la izquierda y para el Partido Socialista, está en evidencia como que es de noche y estamos en un programa de televisión. Hacienda. Ahora, Hacienda también es un nido de rojos. Y el ministro también. Yo no digo que sea un nido de rojos. Vamos a ver el planteamiento. Montoro es el caballo de Troya, si es que yo lo tengo claro. Un momento, mira, el planteamiento, más allá de lo que efectivamente concluya este proceso, más allá de cómo concluya, si al final, evidentemente, el señor Rato tiene que ir a la cárcel o no, luego tendrá que decidir el juez que le está investigando, eso de entrada, y después será juzgado. En una pieza, esta es una pieza, luego vendrá lo de Bankia, luego vendrá lo de las tarjetas Black, y luego viene lo de las preferentes, todo eso. Lo que aquí estamos planteándonos desde el punto de vista político es si hay que responsabilizar, como se está haciendo, por lo menos, insisto, en determinados programas, determinados colegas, determinados políticos de la oposición, al señor Rajoy y a la cúpula del Partido Popular, porque ahora el señor Rato, que fue en su día vicepresidente económico del gobierno con Aznar, pues cometió supuestamente fechorías. Si se ha llegado a decir ilegalidades que no nombró sucesor porque ya se olía. Claro, si es entonces, que se dice eso. Antonio, pero yo también ¿es responsable o no? Claro, a eso me refiero yo. Solo te hago una pregunta y ya me callo, porque si no, Luis... pero vamos a ver, ¿tú te crees que es normal que un señor que era vicepresidente económico del gobierno... entre el año 96 y el 2000... que sabía que su familia tenía dinero fuera de España? Pero eso lo sabía mal. Si yo ilegal. Bueno, hombre, pues al menos en aquel momento tenía que haber dado los pasos. ¿Por qué? Porque, hombre, a mí en esos años sí que me investigaba Hacienda. Hombre, por favor. Tony, si lo que estamos diciendo eso me parece
eso es la gran obscenidad de este caso. Que no es ilegal tener dinero fuera, que no es ilegal. ¿Ves cómo estoy confundiendo las cosas? No, es ilegal. No lo había declarado, Leñé. Su familia dice... Y él también era parte de esa familia y se beneficiaba de ese dinero. Su familia, sí, porque ese dinero es de hace mucho tiempo. Me gustaría desde hace mucho tiempo, que no es de ese día. Bueno. Ahora, como todo lo mezcláis... A ver, un momento. Claro. Un momentito. Al córner voy ahora mismo. Ahora te remato por allí. Pero antes, Maruenda. Me gustaría aclarar una cosa. Perdóname, Luis, ahora te doy la palabra. Todo tiene su origen en el Banco de Siero y el Banco de Murcia, que eran propiedad de Rodrigo Rato, del padre de Rodrigo Rato. Fue una persona muy importante. Déjame que lo explique. Digo, Y tenía un si fortunón. no, estamos aquí haciendo un poti-poti absolutamente alucinante. Entonces, Rodrigo Rato no sabía... o eso él dice, que su padre tenía dinero fuera, fruto de aquella época cuando la gente inmigrante, él les colocaba el dinero en España y el dinero se quedaba allí. Y el padre, después del susto que tuvo, pues decidió dejarlo ahí, el dinero iba creciendo y tal, ¿no? Eso nos podrá parecer mal, ya lo está pagando, en imagen pública y tal. Cuando muere el padre, se encuentra que hay un dinero ahí fuera. Entonces, él es vicepresidente del gobierno. Si él en ese momento políticamente reconoce que hay un dinero suyo, indirectamente, que es de su padre, el escándalo es mayor, que entonces deciden no hacer nada y además, déjame acabar, perjudicaría a todos sus hermanos. ¿Sabes? Porque es un dinero no ilícitamente conseguido. No es de la droga, del tráfico de armas, de la trata de blancas. Oye, ahí sí no confundimos los... Vamos a ver, eso es diferente. Pero no tiene su... Oye, ¿qué es fiscal? No, está hablando de origen, si es ilícito o no. Es que es muy... Oye, vamos a ver, yo os pediría que somos gente seria. Es decir, no es lo mismo el dinero que venga de la corrupción que de una actividad económica, como hay miles de millones fuera de aquí. Oye, a mí me parece mal, vaya por delante. Y entonces, ¿qué ocurre? Que él se encuentra con un problema que va creciendo, un dinero que está allí, que él no puede declarar porque no tiene forma, que si lo declara, él era vicepresidente del gobierno y luego es director del Fondo Monetario Internacional. Entonces, cuando hay la amnistía fiscal, como hizo 3 el PSOE, que nos olvidamos, 3, no una, él lo declara y ya está, ese es el origen. No tiene un origen de corrupción ni nada. ¿No lo pudo hacer cuando se hicieron esas otras amnistías fiscales? A ver, Paco... Porque hay todo el Fondo Monetario Internacional, claro. Estáis intentando justificar lo injustificable. O sea, las familias que sacaron dinero fuera de España y no pagaban impuestos, pobrecitos, yo no he dicho que lo tenían allí. Hombre, yo no he, por favor, y los que estábamos aquí, y los que no nos podíamos llevar dinero porque no lo teníamos, entonces somos unos pringados. Es para quitar el pasaporte. A ver, no, mira, hoy el juez ha hecho una cosa que es la única que puede hacer después de la declaración, que lo único que le ha pedido la Fiscalía, que es retirar el pasaporte y que vaya y que se presente una vez al mes. No le ha pedido nada más. No puede, a ver, a no ser de que en esa declaración hubiera salido un tema increíble que entonces pida prisión. Déjame que, a ver, Amador Ayora y Luis, que está pidiendo la palabra también. A ver, ¿qué decías, Amador? Yo estoy totalmente de acuerdo, además que también es lo que cuenta él, pero que estoy seguro que el dinero de su padre no viene de operaciones que se han hecho siendo él vicepresidente, porque entonces él no gestionaba. Entonces, él vende Onda Cero, que decías tú, vende Onda Cero, y el dinero lo gestionaba su hermano y era también uno de los principales suministradores de Coca-Cola y de Schweppes en el centro, en Toledo, vamos. Pero su hermano era un desastre gestionando y lo llevó todo a la ruina. O sea que ese dinero se invertiría en lo que se invirtiera y acabó fatal. Yo no creo que él haya estado sacando dinero y por lo tanto haya habido corrupción de Rodrigo Rato durante su etapa como vicepresidente. En ese momento no estaba sacando dinero. Gesto me parece fuerte. Pero yo creo que, Luis Salvador, en primer lugar, aquí se está comentando que este es el primer sumario y que vienen otros cuantos en camino. Sí, viene lo de Bankia, ¿vale? O sea, que ahora que vienen varios en camino. Bankia, sí. Quiero recordar una cosa, porque también igual que se ha dicho que era uno de los mejores economistas del mundo y que era una de las personas más solventes en la economía española, igual que se le atacó a Zapatero porque se dijo que no vio la crisis, recuerdo que él era presidente del Fondo Monetario Internacional en ese momento, por tanto la misma ceguera que tuvo Zapatero la tuvo Rodrigo Rato. Lo digo porque decimos, y tuvo que salir del Fondo Monetario después internacional. Después vino a gestionar Bankia. Todo el mundo hemos visto qué ha pasado con Bankia, el rescate y luego después todo lo que se está comentando. Lo del tema de las preferentes surgiera de cuando surgió, se lo encontró ahí, y luego después tarjetas Black, etcétera, y todo lo que viene por delante. Se está diciendo también aquí que el tema del patrimonio, o sea, que no era ilícito el patrimonio que había acumulado la familia, pero también se está diciendo... Eso lo dice él, pero también dice él mismo, o sea, que es que el dinero que ha acumulado es que era por el patrimonio familiar, por tanto él mismo lo está ligando.
Y por tanto, entonces, también hay que decir que no ha respondido en su momento frente a ese patrimonio que no estaba declarando tributariamente en España. Y hemos visto que en otras profesiones también dignas, como el fútbol, si tú no has declarado determinadas cantidades, pues a Messi, a Neymar, o no sé qué tal, pues también les están metiendo, les están empurando porque precisamente no han cumplido con el fisco dentro y también incluso en sus países de origen, ¿no? Pero a mí lo que más me preocupa de todo esto de Rodrigo Rato, y no es quién le nombró, porque yo creo que si algo se ha demostrado en este país es que le han estallado las costuras al sistema y hemos visto como desde la Casa Real, desde todas las instituciones más prestigiosas del país, desde todos los partidos políticos que han tenido responsabilidad de estar dirigiendo este país, tanto el PSOE como el Partido Popular, como CiU en Cataluña, como cualquier otra formación en otros sitios, Baleares, tal, donde hayas mirado, o sea, ha habido una especie como de impunidad que se asociaba a lo que decía Zaplana en su momento, o sea, vengo a la política a enriquecerme. Y no lo digo por Zaplana, porque a lo mejor es el que después nos ha enriquecido, independientemente también que esas puertas giratorias nos han llevado a tener representaciones y tomar decisiones muy importantes de cara a las eléctricas y luego formar parte de consejos de administración o tener personas muy allegadas en consejos de administración mientras éramos ministros, y lo digo también ministros del PSOE, lo digo por Montoro, lo digo por mucha gente. Quiero decir, en este país ha habido una permisividad entre lo que es el poder político que se le ha atribuido, que podía estar cercano al poder y cercano a la economía. Y ahora de repente interviene la justicia y empieza a decir, o sea, que lo de Pujol pues no es algo normal, que lo de los cursos de formación en Andalucía, que los de los ERE, que recuerdas, Antonio, que yo defendía inicialmente que no había una trama organizada con el tema de los ERE, que esos serían unos cuantos que venían a llevárselo. Pero cuando hemos ido viendo después la instrucción de los sumarios, etcétera, etcétera, pues había unos que permitían que eso funcionara para tener clientelismo político, otros que se lo llevaban, y lo que estamos viendo. Pero lo estamos viendo en todas las administraciones e instituciones del Estado. Por tanto, si a Rodrigo Rato le retiran el pasaporte, me parece divino que le retiran el pasaporte. Porque me parece que a lo mejor lo tenía además ya precisamente durante todo este tiempo, pero no Rodrigo Rato, todos los Rodrigo Ratos, o sea, que en este momento han puesto a España, con un país que luego hablaremos ya de precisamente la calificación del Ayuntamiento de Madrid, etcétera, o sea, nos han puesto en un riesgo de economía, de decir, si las personas que han estado dirigiendo este Estado, o sea, han sido personas capaces de corromperse de la manera que lo han hecho en todas las instituciones del Estado, solo nos queda regenerar la vida política y económica de este país. Si te parece una barbaridad, te parece... Miguel Ángel, ya no cabe más demagogia en el plato, perdóname. Te parece una barbaridad, Miguel Ángel, porque lo que he dicho es mentira. Déjame que ahora te conteste a ti. Pero porque lo que he dicho es mentira, este país funciona bien gracias a la gente que ha gobernado este país, sean los que hayan sido. A Rodrigo Rato, a Pujol, a Blesa... Y además hay gente que también ha metido la pata. A Chávez, y hay gente a Griñán, sí, ¿no? y muchas otras personas a las que desde tu partido despreciáis constantemente, porque despreciáis la democracia. Perdóname que te lo diga. Ya está bien. La demagogia que tenéis los de Ciudadanos es insoportable. Sí, me ha gustado mucho lo que ha dicho antes. Perdóname que estoy hablando yo. Perdóname que te he escuchado, ahora estoy hablando yo. No estáis poniendo el dedo en la llaga, estáis desprestigiando al país. Perdona, desprestigian el país. Que me deje hablar un poco. Vamos a dejar hablar, por favor, Luis. Que me deje hablar un poco. Luis, un momento. Porque están acostumbrados, como nadie les puede chistar, estáis acostumbrados a que nadie os chiste. Y yo os voy a chistar. No sois demócratas, porque estáis destrozando la democracia. Eso no es verdad. Te lo voy a explicar. Lo principal es querer al país y querer a los políticos que han hecho de España este país tan grande. Y no desprestigiarlos permanentemente. Me ha gustado antes lo que ha dicho Maruenda sobre Zapatero. Y me han contado que el otro día el alcalde de León, cuando llegó el AVE a León, una de las cosas que hizo fue llamar a Zapatero para darle las gracias por el impulso. El alcalde de León es del PP, es Antonio Silván, y Zapatero respondió, oye, gracias por esta llamada. Eso es ser demócrata. Y no estar permanentemente diciendo que España es un país corrupto, porque no lo es. Que hay casos, gracias a nuestra justicia, a nuestra Constitución, a nuestro sistema, eso no lo ha dicho están saliendo. Vosotros estáis diciendo permanentemente que este país es una mierda y no lo es. Estás mintiendo. Así que haced el favor de hablar bien de España, por favor. Estás mintiendo en primer lugar. Ciudadanos nunca ha dicho que España es un país corrupto. Que no, todos los días. Ciudadanos puede decir que en España hay mucho político corrupto. ¿Estás diciendo que no somos demócratas? O sea, claro. ¿en qué valoras tú el concepto de la democracia? Hay que tener respeto. Hay que tener respeto por las instituciones, corrupto, por la gente respeto a las personas que han montado tramas como las que hemos estado viendo. Quiero decir una cosa. O sea, lo que ha pasado en este país me parece que es suficientemente fuerte, y tú también, que tuviste responsabilidades en el gobierno como portavoz, y después también tenías empresas de publicidad trabajando, haciendo campañas también vinculadas a la política. Perdóname. ¿No? Me acabas de una campaña de publicidad dieron a Carat. Una campaña
de publicidad. Pero y si ahí ves que hay corrupción... No, es que esa es la barrera. Estoy políticamente representando a un gobierno estás diciendo? Y luego estoy trabajando políticamente. Pero si no tienes ni idea, mira, si me estás acusando de corrupción, voy al juzgado. Mira, desde luego, sois lo peor, los de Ciudadanos. Sois lo peor, porque estáis metiendo porquería en un país que funciona bien y no tenéis derecho a hacerlo. No tenéis, ahora un momentito, como nadie os toca, que no ha tenido todos los casos. Sí, ahora Urdangarines es que es España. Os estoy esperando, como el primer día que metáis la pata, os vais a enterar, ¿eh? A ver, Luis y Miguel, un momentito, por favor. Quiero decir una cosa, hombre. Y Andrea, que ha pedido la palabra. Venga, a Luis, Jaime. sin tanta acritud. Me parece que has hecho un discurso completamente ventajista. Ventajista porque es facilísimo. Como vosotros, tú eres de Ciudadanos, como Ciudadanos no ha gobernado, te subes en la atalaya, predicas y dices, los del PP han sido unos corruptos, los del PSOE han sido unos corruptos, hasta la familia real ha sido corrupto, y yo que soy de Ciudadanos vengo aquí, se abren las puertas del cielo, viene Ciudadanos y regeneramos el sistema. Y luego ya lo que me ha hecho una gracia bastante particular es cuando has dicho, yo en un principio, cuando hablábamos de la corrupción en Andalucía, me parecía que eso eran casos aislados. Claro, es que en ese momento tú no eras de Ciudadanos, tú eras del Partido Socialista, y ahora que eres de Ciudadanos, lo que era aislado, ahora te parece un escándalo general. ¿No me parece honesto? No, porque lo dije estando todavía cuando estaba allí, cuando se fue. Entonces tú vas modulando la corrupción en función de tu evolución ideológica, y eso a mí no me parece normal, No, chico. porque lo mismo que he sido yo el que he dicho eso con Antonio, fui yo también el que en los mismos programas, conforme evolucionó yo estaba debatiendo contigo y cuando salían los casos de los seres de Andalucía, oye, pero hay que verlo desde esta perspectiva, que esos son casos concretos, y ahora que eres de Ciudadanos, lo de la corrupción de Andalucía salta. Es un tema de corrupción. Un momento, por favor, un momentito. Andrea Levy, por favor, vamos a permitir que hable todo el mundo. Andrea, por favor. Miguel Ángel, Luis, un momento, por favor. Es que yo creo que la corrupción no entiende de ideologías. No es ni de izquierdas, ni es ni de derechas, ni del PP, ni del PSOE, de personas concretas que en el ejercicio de su cargo han venido a servirse y no a servir, que es lo que tiene que ser la política. Entonces, los que estamos en política, en este momento, lo que tenemos que poner son los mecanismos para que esto no vuelva a suceder. Que yo, de verdad, lo digo, el gobierno de España es el primer gobierno que ha modificado la ley de financiación de partidos políticos. Fundamental. Que haya transparencia en las donaciones, que no haya donaciones entre empresas privadas a partidos políticos. Eso es tomar medidas. Lo que, claro, a mí me parece muy sospechoso tomar medidas como que os presentéis como que somos los más limpios y los más impolutos y estáis dando apoyo y sostén al Partido Socialista en Andalucía con todos los casos de corrupción que tiene. Ahí tenéis un discurso que a mí me parece difícil de sostener. Pero lo más importante de todo... Lo más importante por todos los sitios. Bueno, oye, pues se puede estar en la oposición, ¿eh? Se puede estar en la oposición sin sostener gobiernos, ¿eh? Se puede estar en la oposición sin sostener gobiernos. Ya lo sabréis. Oye, y ha habido casos de corrupción. Yo no he cuestionado al Partido Popular. El señor Jordi Cañas también lo debes conocer y también ha tenido un caso. Y no nos largamos las vestiduras. Lo más importante de todo es que si venís a la política... Oye, por favor, no se interrumpáis, venga. No, que a mí lo que me parece fundamental, y en el tema de la corrupción, uno, como decía Miguel Ángel, lo que no podemos es hablar de España como si fuera un país bananero, corrupto, que aquí se paga uno, se paga el otro y se obtienen las licencias, etcétera. Porque eso da muy mala imagen internacional y no es cierto, y no es verdad. Y tú sabes seguramente, igual que yo, que hay millones de políticos en sus ayuntamientos sin cobrar un solo duro. Y por tanto, extender la lacra de la corrupción al PP, PSOE de forma generalizada, me parece que no es bueno. Entonces, si tú te sumas a decir, hay que regenerar, hay que tal, vamos a las medidas concretas, vamos a ver lo que se está aprobando y miremos hacia el futuro y a cómo lo mejoramos. Pero no nos instalemos en el extender el ventilador. Bueno, a mí me lo parece un poco, porque cuando decís que el problema es el PP y el PSOE, lo estáis haciendo. Yo quería decir brevemente unas cosas. En primer lugar, brevemente, sí, por favor. Año 96, hasta hoy, ¿cuántos escándalos de corrupción han afectado a los gobiernos de España? Cero. Cero. Oye, podía haber pasado uno, cero. Gobiernos Aznar, gobiernos Zapatero, gobiernos Rajoy. ¿Por qué? A los gobiernos. A los gobiernos. Es decir, ¿por qué? Porque el Estado tiene mecanismos de control. Vamos, yo he estado allí y entonces es imposible. Es decir, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Dónde se ha localizado la corrupción? Desgraciadamente, en municipios, en comunidades autónomas, punto. Es decir, esa es una realidad objetiva y yo animo a quien nos está viendo que me diga un escándalo de corrupción de la etapa Aznar, uno de la etapa Zapatero y uno de la etapa de Rajoy. Cero. Luego ha habido un problema grave, que es la financiación de partidos políticos, ¿no? Pero no solo del PP,
Es decir, es que el PSOE se ha puesto las botas durante todos estos años. Esto es como el semáforo, si te pillan o no te pillan. A ellos les pillaron con Filesa y luego ha ocurrido desgraciadamente lo de Gürtel. ¿Eso es endémico del PP o del PSOE? No, no lo es. Eso es una gran mentira. Es decir, Gürtel era una trama de chorizos que serían chorizos si estuvieran en el PP, en el PSOE, en Zambia, en Estados Unidos. Es decir, la gente es corrupta, hay gente corrupta, ya está, como puede hay en empresas. ¿O os queréis, la gente está viendo que no hay corrupción en empresas? Claro que hay corrupción, desgraciadamente, por eso las empresas tenemos mecanismos de control que impiden que nadie... Mira, yo creo que lo mejor es que no haya la tentación. La historia de la humanidad, yo soy un modesto profesor de historia, que es mi otra vida muy feliz, ¿no? Y estoy cansado de explicar a mis alumnos casos de corrupción. Mañana tengo que hablar sobre Roma. Bueno, de Roma te pones las botas. Es que se compraban los votos, es decir, tú pagabas directamente, directamente con dinero, ¿no? Entonces, claro, en España ha habido corrupción. Entonces, claro, ¿cuál es la cuestión? Que yo creo que en Ciudadanos, te digo con cariño, a ver si rompió con fuerza en la política y vamos a ver cómo evoluciona todo. También irrumpió el CDS, os recuerdo. Entonces, claro, este discurso regeneracionista tiene una cuestión que tenéis que tener clara, es que no gobernáis. Entonces, como no habéis gobernado nada, es como cuando a mí por la mañana, y con esto acabo, Amador, que es director de periódico, Jaime, que está también ahí en un periódico con un cargo muy importante, estás acostumbrado a que te venga y diga, yo hubiera hecho esta portada. Digo, pues vente por la noche y me ayudas. Claro, hombre, vente, claro. Es como cuando se dice, es que el PP pactó con Pujol. Oye, en el año 96... El año 96, que era importante la gobernabilidad, ¿con quién pactas? Imaginaos que vosotros dentro de unos meses tenéis un resultado muy bueno, ¿no? Y resulta que yo no creo que vais a sacar la mayoría absoluta, ¿verdad? Es decir, no, parece que el PP va a ganar las elecciones, las encuestas, la mayoría. Tenéis que pactar. Claro, todo el mundo tendrá que pactar. Entonces, cuando pactas, tienes que ceder. Y entonces, claro, yo por eso me sorprende mucho la actitud que adoptáis así tan así. Perdona, quiero puntualizar una cosita, Antonio. Puntualiza usted, don Luis. Yo separo completamente y separamos completamente los casos de corrupción de lo que es regenerar el sistema. Y regenerar el sistema es hacer lo que tú estás diciendo. Es adoptar medidas para que los partidos no aniden el clientelismo. O sea, ¿qué medidas? ¿Cómo que qué medidas? En primer lugar, la meritocracia interna dentro de los partidos, la elección democrática y que tengan que rendir cuentas sus dirigentes si no sean puestos a dedo. Que no sea el que manda, el que monta toda una estructura en la que nadie se atreve a registrar. Perdona, sí, pero porque eso... Bueno, no te salga un golfo. Te puede salir un golfo elegido democráticamente. Sí, pero por primaria y sale golfo. Habéis pedido medidas y luego no queréis escucharlas. Pero que los imputados por corrupción política tengan que dejar su puesto de responsabilidad. Esa es otra medida. El avanzar en los portales de transparencia absolutamente de verdad y que cada euro público sea absolutamente transparente y que la reacción de los partidos políticos sea automática ante cualquier caso de corrupción. Porque hasta ahora, Miguel Ángel, el Partido Popular ha atacado la corrupción del PSOE y el PSOE la del Partido Popular diciendo dentro que lo suyo era distinto, que lo nuestro no era de verdad corrupción. ¿Y tú lo de los dos? ¿Por qué? Porque como eres nuevo... El sistema y lo de Pujol y lo de y lo de todo aquel y lo de Pujol y lo de Bárcenas y lo de todo aquel, ¿me entiendes?, que ha tenido vinculación. Y también, se ha hablado de la financiación ilegal de los partidos políticos. ¿Se ha visto que al final ha terminado afectando a unos y a otros? Pues eso también hay que erradicarlo y hay que dar transparencia también a cómo se financian los partidos. Hay muchas medidas, pero separamos lo que son los corruptos de lo que es el sistema, que es el que hay que regenerar. Pero entonces no digáis que somos antidemócratas o que no queremos este país por intentar arreglar. Un momento, por favor. Yo solo quería decir, yo quería pedir perdón por el tono empleado. Pues yo también te lo pido, perdona. A mí me cabrea profundamente cuando criticáis a España y el sistema español. Es que no criticamos a España. Me parece que España es un país fantástico. Hemos llegado hasta aquí con una constitución que y es verdad que tenemos gente que ha metido la mano en la caja y se les está juzgando. Pero por favor, no critiquéis permanentemente a los políticos, porque la gente está partiéndose la boca en todos los pueblos, de todas las ideologías, y no merecen el desprestigio de unos que acabáis de llegar y parece que no sabéis lo que es la política. Ángel, hasta ahí quiero... Que no criticamos a los y te pido disculpas por el tono. A ver, Tony Bolaño. Que no criticamos a los buenos políticos y ni mucho menos criticamos a España. Eso no es cierto. A ver, Tony, venga, que vamos a avanzar hacia el 20 de diciembre, por favor. Porque estaba en medio y estaba, vamos diciendo, echarle una mano. Te lo lanzo a ti. Vamos, que le va a caer. Yo no soy de Ciudadanos, pero Miguel Ángel, no se puede decir, y te lo digo con todo el cariño del mundo, no se puede decir que Ciudadanos no es un partido demócrata. Ya ha pedido disculpas. No, pero a ver, es que una cosa es el enfrentamiento político y otra cosa es esto. Igual que te digo, Luis,
que no puedes llamar a Miguel Ángel corrupto, porque Yo no lo he llamado. es muy animal de bellota, pero nadie en ningún momento ha podido decir que este señor haya metido la mano en la caja. Yo no le he dicho nunca. Y ha sido objeto de pim pam pum durante muchos años. Y lo digo desde la discrepancia. Uy, todavía hoy era objeto luego, de pim pam pum por parte de un colega. Andrea, Jordi Cañas, que tú lo has nombrado, que es amigo mío, Muy bien. dimitió inmediatamente cuando fue imputado. Dimitió inmediatamente, que a lo mejor me hubiera gustado que otros muchos diputados... Oye, y el señor, perdona, y el señor Rodrigo Rato se dio de baja del Partido Popular. La semana pasada fue imputado. Pero, Toni, y el señor Rato se dio de baja del Partido Popular, que me parece muy bien, pero digo que la fiabilidad de una persona, por mucho que esté elegida en primarias, consejeros, cuántos viceconsejeros no han dimitido hasta que no han podido más? La alcaldesa de Alicante, que encima iba de chula... No hablemos de eso. ¿Dónde está la alcaldesa de Alicante? Y luego, a ver... Toni, de lo que hablábamos es de que una persona te puede fallar. A Ciudadanos le podemos criticar muchas cosas, pero decir que Ciudadanos no quiere a España, después de lo que han hecho en Cataluña, Miguel Ángel. Vamos a ver. Miguel si me dejas responder, te digo dos cosas. Lo siento mucho. No se puede decir Perdona, eso. muchísimas Han gracias. hecho lo que han hecho y hemos hecho todo. Porque lo pienso, porque si no te voy, y te voy a dar igual piensas, luego. Pero luego nos pegamos. Yo creo que saltar soy español está muy bien. Perdón, pero no te dudo, Miguel Ángel. Decir soy español en Cataluña en las noches electorales está muy bien. No, cada día, Miguel Ángel, cada día. Pero es que la señora Levy y sus compañeros llevan más años haciéndolo. Y nadie les aplaude. Porque por una vez, por una noche electoral, que estos señores han saltado soy español, 25.000 veces les han partido la boca a esos señores. Les han quemado las sedes a esos señores. Nos lleva 10 años. Bueno, también. pues estos llevan 25, 35. Y los socialistas catalanes, o algunos socialistas catalanes y tú sabes también. lo que le ha pasado al PSC. Pero concretamente a Andrea y a sus compañeros les han quemado las sedes. Les insultan cada día en TV3. Les insultan cada día en la prensa catalana. Así que, un momento. Pero Ciudadanos tiene un discurso ilusionante, que a lo mejor es lo que ha pasado en Cataluña. Eso es otra historia. No, pero los hechos son los hechos. Y termino con respecto a por qué creo que Ciudadanos es un camelo y que no quiere España. Porque una cosa es saltar diciendo soy español, y otra cosa es lo que están haciendo permanentemente, esto que dicen, no, como nosotros somos nuevos y no somos políticos, somos mejores que los que ya son políticos, porque dicen que el sistema no funciona. Eso de que el sistema no funciona es un ataque a España, porque el sistema funciona perfectamente. No, el sistema no ha funcionado. Tenemos sanidad, tenemos educación, tenemos justicia, el sistema funciona perfectamente. Está haciendo aguas por y ninguno de ellos hizo la Constitución. Y eso todos tienen que apuntar. ¿Qué hace aguas? No, hombre, no. Tenemos que avanzar. No reconocemos que el sistema está jodido. Precisamente una de las grandes diferencias de Ciudadanos con cualquier otro partido es que nosotros no hablamos de romper nada, sino hablamos de arreglar lo que esté estropeado, reconociendo lo bueno que haya. Y eso está en todo el discurso de Ciudadanos en cualquier sitio. Por tanto, eso decir como que es que, claro que defendemos la sanidad y defendemos la educación, pero, por ejemplo, ¿cómo se puede mejorar con un pacto de Estado por la educación y no haciendo una ley educativa cada legislatura? Eso me parece que es querer a España, querer nuestro modelo educativo y querer nuestro país. Oye, Ciudadanos me dejáis que avance. También le tienes que pactar con la oposición. Es decir, el gran problema de España es que cuando viene otro partido político lo ha querido cambiar. Entonces, a mí me parece muy bien la declaración de intenciones. Ojalá el próximo partido, que no ganamos las elecciones, que espero que sí, no cambie, porque a mí la LOMCE me parece una buena ley. Entonces, a mí me parece muy bien que tú hagas una ley, pero que me digas, es que la que haga Ciudadanos será para siempre. A un acuerdo de una ley que se ha aceptado. Hablando de elecciones. Eso no se ha hecho nunca. Hablando de elecciones, vamos a ver, que hoy ha hablado el señor Rajoy de elecciones. Mira lo que ha dicho a propósito del 20 de diciembre. Y luego también oiremos al señor Sánchez y comentamos, venga. Soy plenamente consciente de la importancia de estas elecciones. Está en juego que esa recuperación incipiente se fortalezca y se consolide, o que volvamos a la etapa de las ocurrencias y las frivolidades. Está en juego seguir avanzando o retroceder, crecer o volver a lo que dejamos atrás. Ya no estamos ante un país que se desmorona como era aquella España de 2011, sino ante otro erguido y decidido a avanzar. Entre la ocurrencia o lo que ya se ha constatado que ha hecho el gobierno, dice Rajoy. Nosotros hemos avanzado, estamos aquí, se está recuperando este país. Lo otro puede ser la ocurrencia, se está refiriendo a otras alternativas. Bueno, hoy le han preguntado a Sánchez, ¿cuál por es cierto, la empresa más importante de España? España. Claro, y claro, yo me gustaría que España sea, que es nuestra gran empresa, esté en manos de gente preparada.
Claro, es que también a mí lo que me preocupa mucho es el planteamiento que se ha instalado frívolo de que hay que ser joven. Oye, yo tengo ya una cierta edad, tampoco soy tan mayor. Eso se llama efebocracia. Efebocracia. Y entonces digo, oye, tendrán que ser todos chicos jóvenes o chicas jóvenes y guapas, ¿no? Porque es que además, si te fijas, los feos estamos proscritos. Solamente se puede ser guapo, ¿sabes? Porque Pablete va de súper guapo, Albert Rivera, que sabes que le tengo afecto, vaya la broma, ¿no? Espero que no se lo tomen mal. Es guapo, entonces, claro, Alberto Garzón, digo, y los demás, no tenemos los Paco, feos que te pierdes, estás viendo muchos guapos, sí? Bueno, oye, por cierto, ya que han mencionado a Albert Rivera, le han preguntado, le ha insistido tropecientas veces Carlos Herrera a Pedro Sánchez hoy en COPE si iba él a dejar que gobernara la lista, la candidatura, el partido más votado, como así ha sido siempre después de unas elecciones generales en España. No lo ha conseguido, no ha conseguido la respuesta precisa y concreta. Óiganle. Yo aspiro a ser primera fuerza política de nuestro país. Bien, pero si no lo es. ¿Y por qué no lo voy a ser? La cuestión es que quien gana las elecciones tiene la responsabilidad de formar gobierno. Sí. Y yo aspiro a tener esa responsabilidad, la de formar gobierno. Ya. Si no soy yo quien es primera fuerza política, la primera fuerza tendrá la responsabilidad de formar gobierno. Estoy a si punto, usted tiene la posibilidad de formar un alternativo, ¿lo forma o no lo forma? Pero mire, que yo salgo a ganar las elecciones, a aplicar mi programa electoral. Usted me está diciendo antes de salir al terreno de juego que no voy a ganar el partido, que qué voy a hacer si no gano el partido. Mire, le estoy diciendo, yo no voy a ser presidente del gobierno a cualquier precio. Y en segundo lugar, yo salgo a ganar el partido y a ser la primera fuerza política. Ya me imagino. Bueno, pero insistía Carlos, pero si usted no es el partido más votado, el PSOE va a dejar que el PP gobierne, ¿sí o no? Como partido más votado o Ciudadanos, no lo sé. Eso no es lo que ha hecho, por ejemplo, en estas elecciones autonómicas y municipales, donde ha pactado la mayoría, pero donde ha pactado la mayoría de los gobiernos, incluso sacando resultados que le diferenciaban casi del 50% en número de concejales o en número de parlamentarios, ha quitado esas alcaldías y esos gobiernos autonómicos al Partido Popular, que sí que había ganado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí se siembra la duda. No lo sabemos, porque yo creo que el señor Pedro Sánchez, esa es su oportunidad, porque sabe que ahí le está echando seguramente la señora Susana Díaz y quiere ser a toda costa presidente y llegar al poder. Por lo tanto, ahí está la preocupación. En autonómicas y municipales es verdad que, bueno, pues al final ha negociado y la lista, bueno, de hecho tenemos alcaldías como la de Barcelona, donde tú eres, donde la alcaldesa tiene, vamos, cabe en un taxi ella y sus concejales, pero ella gobierna, ¿eh? Son 11, me parece, los señores, los podemitas de la señora... Pero ganó Colau. las elecciones. Oye, de 41 concejales, ella y sus 11 concejales son los que gobiernan en Barcelona. Pero ganó las elecciones. Ella no ganó las elecciones. Sí, ganó ella, Colau, Era la primera fuerza. ¿Fue la primera? Sí. Pues entonces, en eso sí tiene razón, aunque son 11 nada más, aunque tenga la representación en Madrid. Pero en Madrid, por ejemplo, no. Bueno, ahí sí, ahí tiene razón porque fue primera fuerza política. Tampoco ganó. Aunque quepa en un taxi, pero no es la primera fuerza política. En Valencia, es que pero por ejemplo, en Valencia no. En Zaragoza creo que tampoco. Tampoco, no, es que en la mayoría de los casos. Por eso digo, pero eso siempre ha pasado. En generales y autonómicas no. Pero en autonómicas y municipales. Pero en generales sería la primera vez que el partido que no gana las elecciones pudiera gobernar la nación. España. Podría ser, pero en realidad aquí el escenario es muy simple. El Partido Popular, que según las encuestas va a obtener una mayoría no absoluta, pero sí mayoría de votos, para tener la opción de seguir en el gobierno, va a tener que echarse en brazos, vamos a decirlo así, de Podemos, de Ciudadanos. No queda otra. No queda otra. De Ciudadanos, no queda otra. Y el Partido Socialista, si quiere ser opción de gobierno, no va a tener otra alternativa, porque con los votos de Ciudadanos, los escaños de Ciudadanos, no le da la cometa, pues reunirse pues de toda la patulea y toda la alianza de formaciones de izquierdas. Por tanto, españoles, hay dos opciones: PP más Ciudadanos, PSOE más toda la izquierda. Y que cada uno elija. A ver, ¿cuál es la otra, hijo? Pues PSOE Ciudadanos. No da. Perdona. Eso de que no da. Eso de que no da. Mira, las encuestas en las últimas catalanas, las encuestas no acertó ni una. Ni una. No te da eso. Ni una. O sea, la más cercana fue la que hizo Paco, pero la primera de todas. Que es lo más curioso, la que se hizo casi 2 meses antes. Fue la que más se acercó. El resto ninguna, con lo cual no juguemos con encuestas. Vale. En estos momentos, y lo publicamos nosotros la semana pasada, en Ciudadanos, pues con el maltrato que el Partido Popular les está dando, donde están gobernando
bajo pacto, pues seguramente está más cerca de entenderse con el PSOE. Y luego también hay que mirar a Europa. Quizá maltrato de Los liberales ingleses. No, Toni, ¿a qué te refieres con el maltrato? Hombre, pues que las relaciones en estos momentos en Madrid no son buenas. Pero por culpa de quién. No son malas tampoco, que yo sepa. Toni, por culpa de quién. Andrea, yo lo que me limito ahora a decir es la información que ellos te dicen. Que las relaciones no son buenas. Si hablas con el PP, la señora Cifuentes en este programa dijo que no eran buenas. Ojo, no. A ver, hay un mal rollo. Y luego los ciudadanos... No, hombre, a ver, hay dos ejemplos en Europa. Alemania e Inglaterra, donde los liberales han pactado con el Partido Conservador, se los ha comido con patatas. Con lo cual hay otra opción, que es PSOE y Ciudadanos. Y yo creo que en estos momentos va a ser la más sensata que hay. Que no da, hombre, porque vosotros contáis que el PP va a sacar 139 y yo lo dudo. Sobre lo que cuenta, ya que lo ha dicho Toni, de verdad que le hemos preguntado a Cristina Cifuentes cuando nos ha visitado a propósito de ese asunto. No hay mal rollo. Para que veas que te vea. No, ya, pero vamos a ver. Lo que sí dice Cristina Cifuentes, bueno, como Luis es de Ciudadanos, puede ratificarlo. Que dice que Aguado no le gustó nada que aquí en Madrid se les ha exigido cosas que no se le ha exigido en Andalucía al Partido Socialista. Que aquí en el Parlamento de Madrid o Asamblea de Madrid es verdad que se vetan muchas de las propuestas que está haciendo el Partido Popular. Sin embargo, en Andalucía hay bastante acuerdo, bastante buen rollete para han conseguido una cosa los del Partido Socialista en Andalucía, que es rebajar el IRPF y el tramo autonómico en 2 puntos, con lo cual me parece cojonudo. Si ha sido el mismo Sánchez el otro día con Susana Griso, que ha dicho, si yo quiero gobernar con Ciudadanos, si Ciudadanos está cogiendo el voto del PP para dárselo al PSOE. No, hombre, no. Eso no es verdad. El voto, Miguel Ángel, por suerte en este país, como antes decía Paco, el voto no es de nadie. El voto no es de nadie. El voto de Ciudadanos es voto del Partido Popular, que le ha dado la gente, y el Ciudadanos se lo está dando al Partido Socialista allí donde puede. ¿Cómo lo iba a hacer en la Comunidad de Madrid? Que por cierto están a tortas. Si lo hubiera hecho en la Comunidad de Madrid, hubiera sido tal el escándalo. ¿Pero por qué? Tenemos un sistema democrático que dice que se elige un parlamento y el parlamento... Pero soy el único sensato de esta parte de la sala. Es el único sensato de esta parte de la mesa, pero lo que dicen no es verdad. Bueno, pues nada. O sea, tenemos un sistema democrático que el Congreso elige al presidente. Se cogen los votos y si el presidente no consigue hacer el gobierno, pues... Pero es que nos estamos haciendo muchos líos. ¿Sabes lo que pasa? Que en este país ya sabemos lo que va a pasar porque ya lo hemos vivido. Ha habido unas elecciones municipales y autonómicas. Si efectivamente se diera la circunstancia que los votos del PP, del PSOE y de Ciudadanos dieran para obtener un gobierno, pues naturalmente esa opción está ahí. Pero ¿qué va a pasar? Porque eso podría pasar, claro, puede pasar de todo. Pero como no es... No me las encuestas, Paco, ya he visto la encuesta que publicamos. Pero vamos a ver, eso que pasó en Andalucía no es extrapolable al conjunto de España. Y lo que nos queda, la otra opción. Y la otra opción que queda ya la hemos visto. La hemos visto en el Ayuntamiento de Madrid, la hemos visto en el Ayuntamiento de Barcelona, la hemos visto en la Comunidad de Castilla-La Mancha, con Andalucía y Cataluña por los suelos. Cataluña siempre ha estado mal. No, ahora está más que peor. El PSOE está peor en Cataluña. Pero si es que ya lo hemos visto. El PSOE está bastante mejor que el PP. 4 escaños. Hombre, tiene 5 escaños más. Pues fíjate, ¿qué ha pasado de 52 a 17? Todo lo que quieras. En unas europeas son 5 o 6 diputados de diferencia. Toni, vamos a respetar el turno, por favor. Dejadme que yo vaya dando paso. No, Jaime, yo doy paso. Vamos a ver, Toni, por favor, céntrate. De verdad. Si yo estoy en la izquierda, yo no me quiero centrar. Toni, cállate. Vamos a ver, en Cataluña, en el año 1999, el PP bajó, te acordarás, de 17 escaños, o no te acuerdas, ¿no? Sí, tanto que me acuerdo. Bajó a 12. Y aún así ganó por mayoría absoluta en las elecciones generales. El PSOE, que tan contento está mi amigo Iceta Beilongo, ha pasado de 52 escaños a 17. Por favor, ver, es que se ha dejado... No hagas trampas al solitario. Es que de verdad, bueno, Paco, hombre, por favor. O sea, estamos hablando de que un partido que ha pasado por una decisión nacionalista ha aguantado el tipo y encima queda por encima de Podemos y encima del PP. Y es un mal resultado.
ostras, Tony, que bueno, tenga muchos malos resultados yo de el verdad, PSC así. las victorias socialistas, la verdad es que me animan, ¿no? Porque de momento el PSOE ha perdido los principales ayuntamientos de España. Mira, vamos a ver, si es muy sencilla. Los ha perdido la el PP, opción, Paco, no, oye, el PP. no, oye, pero ha ganado. Oye, a ver, Bueno, si ha ganado. a ver, ¿qué si ha ganado centráis? simpatías, porque se le vamos, otra cosa no. Oye, queremos, Antonio, de verdad, ¿quieres dejar hablar? podemos Oye, respetar de verdad a mí el me es turno. igual, pero yo creo que deberías de respetar el turno de palabra un poquito. como Es estoy en decir, yo minoría. me parece muy bien que estés tan contento y te veas así alegre pensando que ahí va a haber el pacto PSOE Ciudadanos. Oye, que está claro que Albert Rivera aquí en Madrid no había tenido otra opción. Es decir, si Ciudadanos en Madrid hace un pacto con Podemos y el PSOE, yo me hubiera alegrado aunque Cristina es amiga mía. Porque está hundido Ciudadanos. Es el fin. Es decir, nadie en España hubiera entendido es un pacto con Podemos. Nunca, nadie, jamás. Ciudadanos pacta con jamás. quien quiere, Y luego claro. la estrategia de Ciudadanos, porque lo dijo Luis Garicano, lo dijo el secretario de organización de Podemos, de Ciudadanos, perdón, es cargarse a Rajoy. Es decir, si hay un resultado que Rajoy no tiene más de 150 escaños, van a pedir la cabeza de Rajoy. Y ya está, ¿cómo oye, podéis decir porque ellos eso? quieren No, Antonio, cargar no al tiene la palabra. PSOE. Lo dijo Luis Garicano, no ¿Cómo me lo podéis invento. decir eso cuando Murcia Tony. lo gobierna el PP gracias a Ciudadanos? Pues no tenía más La Rioja remedio. lo gobierna el PP Pero, oye, gracias pero a vamos a ver, Ciudadanos. pero es que, oye, Castilla y León. O sea, porque no ha jugado a todas las barajas. Pero ¿cómo va a Oye, gobernar en Castilla y León el juegan a PSOE equidistancia, cuando el tú. PP le faltaban solo Pero es 2 igual, escaños para pero mayoría juegan a la absoluta? equidistancia, Sería un muy bien. escándalo. Perdona, Luis, hay por una favor, venga, cosa brevemente, por favor, muy Luis. breve. Hay una cosa que me gusta, Andrea. que no le gusta a Miguel Ángel, y es que Ciudadanos, si algo está demostrando, es que es la novia más solicitada en esta fiesta, ¿vale? O sea, la pide el PP, la pide el PSOE, pero Ciudadanos es Ciudadanos. O sea, Ciudadanos no es ni el PP ni el PSOE. Querría tener mayoría y gobernar y hacer las cosas como están dentro del programa de Ciudadanos. Pero si tiene que facilitar la gobernabilidad en vez de poner problemas, estamos haciendo que las legislaturas avancen. En Granada, nosotros tenemos cerrado un acuerdo con el Partido Popular y yo soy el portavoz municipal de Ciudadanos. Y en otros sitios también y no pasa nada. Y en otros están con el Partido Socialista y se nos está criticando a la gente que no le gusta que esté andando el gobierno de Susana Díaz. Pero nosotros también os digo que vamos a llegar hasta el fondo con los cursos de formación, que vamos a endurecer la oposición en todos aquellos temas que no estemos de acuerdo y lo vais a ver, pero que no nos casamos absolutamente con nadie. Pero que nadie diga que los votos los cogemos de un lado para el otro, que queremos y tenemos una estrategia o que queremos ya pactar con alguien. No, no queremos pactar de partida con nadie. Bueno, a ver, Andrea, venga, y cerramos este capítulo ya. Y venga. lo que está claro, Pasamos por a lo otro. cual los resultados de Cataluña no son extrapolables, porque las elecciones generales hay 2 votos y hay 2 votos útiles, o que gobierne el PSOE o que gobierne el Partido Popular. Y esas son las 2 opciones que los ciudadanos tienen que tener claro de cara a las próximas elecciones generales. Ese es el cambio, que siga gobernando el Partido Popular, que es el que ha producido el verdadero cambio en España, que es el del 2011 hasta ahora, la España deprimida, la España negativa, la España que todo vería con temor, o la España de ahora, donde se está creando empleo, donde se nos ve hoy el FMI con optimismo, que vamos hacia adelante. Ese es el cambio. Nosotros trajimos el cambio a España, el cambio del positivismo, el cambio de mirar con esperanza al futuro. Y esas son las 2 opciones que hay. O volver a las políticas de izquierda con el Partido Socialista o continuar con las reformas, con el emprendimiento, con la economía y con el empleo, que es lo que se está haciendo ahora en España. Y todo lo demás, pues bueno, pactos, acuerdos, eso ya lo veremos. Pero yo quiero recordar una cosa. Es necesario, lo que se ha producido en esa legislatura, lo que ha dado la posibilidad de que se llevaran a cabo las reformas, ha sido la estabilidad parlamentaria que ha tenido el Partido Popular. Otras y otros gobiernos que han dependido de equilibrios parlamentarios no les ha ido tan bien. Bueno, vamos a ver, sobre esto que está contando Andrea Levy, vamos a comentar y debatir enseguida a propósito de lo que nos decía anoche Gay de Líbana, el profesor Gay de Líbana en este programa. Pero antes, Paola Sánchez, comentarios de los espectadores, por supuesto, y cómo va el barómetro. Porque ahora Sí. mismo nuestros espectadores pues están comentando el programa, nos dicen, por ejemplo, que algunos tertulianos están algo nerviosos con la victoria de Ciudadanos. Por ahí van los tiros de muchos de ustedes y de esos mensajes, pero vamos a ver lo que están diciendo también sobre el tema que vamos a debatir a continuación. Estamos preguntando si creen ustedes que España estaba mejor con Zapatero. Tenemos ahora mismo 40% de respuestas afirmativas frente a un 59,3% en este momento, marca aquí mi tablet, de respuestas que creen que no es así. Y, por ejemplo, Antonio en esta línea nos dice, mejor con Zapatero, es una broma. Me sorprendió ayer el profesor, hay gato encerrado, lo sabremos en el futuro. O Domingo, que también afirma, no. Lo que ocurre es que estábamos precipitando y lo hacíamos gustosamente, era todo una ilusión sin fundamento. No está de acuerdo Paco, que dice que estamos ahora recuperándonos de un terremoto, por lo tanto, un poco mejor sí que estábamos entonces. Y por último leemos a Gloria, que nos dice, me dejó a cuadros, me temo que este señor
tiene que ganarse la vida en televisión y no como economista. Sigan ustedes con sus mensajes. Muy bien, gracias Paola Sánchez. Le agradezco también la presencia a Amador Ayora, director del Economista. Gracias a vosotros. La primera parte de nuestro programa. Gracias, Amador. Hasta siempre. Hemos invitado también a Diego Sánchez de la Cruz, que es experto, analista, economista, que nos acompaña de vez en cuando aquí. Diego, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Quieres ver y oír lo que decía el profesor Gay de Líbana anoche? Lo escuché anoche en casa, pero vamos a, ¿Y qué? a recordar. Estuvo entretenido, ¿no? Estuvo entretenida la cosa, sí señor. Vea. Gay de Líbana la lía en el cascabel. Sí. Es peor ahora la situación que cuando estaba Zapatero. Y cuestiona el paro. Y hay menos gente efectivamente trabajando. Y el déficit. Lo que hay que hacer es rebajar el gasto público. Rebajar el gasto público porque tenemos un problema de déficit público que va hinchando la deuda pública. Esta noche, Diego Sánchez de la Cruz le responde. Dice que es peor la situación ahora que con Zapatero, Diego. Una declaración bastante fuerte, ¿no? Bastante provocadora. Sí. Nosotros dijimos que el profesor venía anoche muy provocador. Siempre es divertido escuchar al profesor Gay de Líbana porque aparte de buen economista es muy buen divulgador. Yo no creo que la situación sea ahora peor que con Zapatero. De hecho, nunca había escuchado a nadie decir que la situación ahora esté peor que con Zapatero, aunque sea solamente porque ya se ha cumplido aquel vaticinio de que habría una tasa de paro más baja, que se habría creado todo ese empleo que se ha creado en el último año. Evidentemente que ni antes ni ahora España estaba en una buena situación, pero hay dos direcciones en las que ha ido España. Antes iba cuesta abajo y ahora va cuesta arriba. Y la cuestión es, ¿por qué va cuesta arriba? ¿Cuáles son los ingredientes de ese modelo que va cuesta arriba? Pues ahí hay algunos a los que no les parece el mejor modelo, a otros a los que sí, pero esto de que España está ahora peor de lo que estaba con Zapatero, yo sí que es cierto que nunca lo había escuchado, pero evidentemente cada uno libre de tener su opinión. Sí, sí. Yo he escuchado mucho y me he traído como punto central para comentar aquí hoy el argumento de que España se beneficia de un viento de cola, de que España, si mejora ahora mismo su situación es porque el euro se ha depreciado y eso le permite tener más pujanza a nivel internacional, por un lado, y por otro lado, la cuestión del precio del petróleo. Entonces, yo creo que la situación dista de mucho de ser esta. España lo que era un avión escacharrado. Podía tener todo el viento de cola que quisiera, que eso no despegaba y no había manera de que despegase. Los elementos centrales de la recuperación española, bajo mi criterio, ayer escuchábamos los del profesor, son, en primer lugar, un histórico salto exportador. Si España se beneficia de que haya mejor situación en el resto del mundo es precisamente porque ahora puede colgarse de la recuperación del resto del mundo. Si España no hubiese tenido un salto exportador, no se beneficiaría del crecimiento que le pueden aportar otros países. Por lo tanto, en ese sentido, ha habido un cambio de modelo, porque antes España exportaba un 25 de su PIB, ahora exporta un 35 de su PIB. De hecho, nos hemos convertido en uno de los países de la OCDE que más vende en el extranjero. Porque somos más competitivos o menos que con Zapatero. Más competitivos, claro, evidentemente ha sido un salto. Y por cierto, además es un salto que se venía dando ya en los últimos años de Zapatero, pero que se ha seguido dando en la actualidad. Por lo tanto, hay que ir incluso más allá de las siglas y ver que es un proceso de mejora el que tiene la economía española. Ese punto uno. Punto dos, un profundo desapalancamiento, porque en los años de Zapatero, cuando estalla la crisis, España se endeudaba cada año con el exterior en 10 puntos de su PIB. Teníamos un desbarajuste en la balanza por cuenta corriente tan grande que vivíamos 100.000 millones de euros por encima de nuestras posibilidades. Ahora no es así. Ahora la cuenta de exportaciones, de importaciones, la cuenta del saldo por cuenta corriente de España está mucho más equilibrada. Por lo tanto, los shocks negativos del extranjero y los positivos estamos más blindados y podemos aprovecharlos mejor. En tercer lugar, hay un rebote del sector inmobiliario que estaba hundido y ahora vuelve a generar actividad y vuelve a generar empleo en niveles lógicos, no de burbuja como antes. En cuarto lugar, hay un retorno de la inversión. Se ha ido mucho más capital del que ha vuelto a España, pero antes no paraba de irse y ahora, en términos netos, ha aumentado el capital, el stock de capital que tenemos. Quinto punto, mejora la financiación, porque la banca ha aumentado notablemente su ratio de solvencia. Yo traía 3 medidas, por ejemplo, préstamos versus depósitos. Antes había un descuadre del 160 a 100, ahora del 120 a 100. Lo puedes mirar en préstamos versus capital.
crece del 11 al 25% la ratio de solvencia. Es decir, más financiación para las pymes, más financiación para las grandes y más para las familias. ¿En todo eso qué responsabilidad tendría el gobierno de Rajoy en estos 4 años? ¿Qué grado de responsabilidad le pondría de 1 a 100? Claro. ¿O qué nivel de responsabilidad? Incluso te diría el sexto punto antes de entrar a eso, que sería la reforma laboral, que es en el que más responsabilidad tiene el gobierno para bien, que es el ámbito en el que más ha favorecido la creación de empleo, y el séptimo sería la recuperación del consumo y la demanda, que es inseparable de que haya 1 millón de personas más trabajando. Entonces, de todos estos factores, hay algunos en los que el gobierno tiene la virtud de no haber molestado, que es una de las mejores cosas que se le puede pedir a un gobierno. Cuando un gobierno llama a la puerta y te dice que te viene a ayudar, como decía Ronald Reagan, échate a correr. Lo último que quieres es que te ayuden. Lo primero, ante todo, es que no te estorben. Y lo que ha hecho el gobierno, por ejemplo, con la cuestión exportadora es no estorbar, que es algo que, por cierto, ya se estaba haciendo antes. No estorbar, dejar hacer a las empresas y encontrarse esos mercados. La cuestión del desapalancamiento, yo diría que ahí la contribución es regular, porque ahora se han bajado los impuestos, pero antes se subieron. Entonces, por ahí, la asignatura queda pendiente bajarlos más. El rebote inmobiliario sí se ha cambiado, se ha mejorado un poco el marco de la inversión y eso ayuda. También el retorno inversor tiene que ver con que da más credibilidad a este gobierno que el anterior ante la mayoría de los inversores internacionales. La mejora de la financiación es producto de la reestructuración bancaria que se podía haber abordado sin necesidad de inyectar dinero público, pero que se abordó de una manera bastante rápida y bastante eficiente. Y eso sí es responsabilidad del gobierno también, por mucho que añadiera deuda pública. Y luego está la cuestión de la reforma laboral, que al 100% es responsabilidad de este gobierno y es la norma laboral más efectiva que ha tenido España, aunque no sea perfecta. Bueno, oímos al profesor Gay del Líbano y ahora me dais vuestra opinión, porque no solamente dice que está mejor la situación con Zapatero que ahora con Rajoy, sino que también pone en cuestión el tema del paro, que hay más parados, incluso menos gente trabajando, decía él. O el tema del déficit. Vamos a verlo. ¿Crees de verdad que la situación, ya que estás diciendo eso, es ahora peor que era cuando la dejó Zapatero? Ahora hay luz. Te voy a preguntar, pero no seas político. Eso, no seas políticamente correcto. Porque estoy harto de que me respondáis sí o no. Sí. Es peor ahora la situación que cuando estaba Zapatero. Tú llegas aquí y le digas a la sociedad española que estamos peor que hace 4 años. Perdóname, pero no eres creíble en eso. No pensaba que iba a llegar usted tan lejos en ese titular que ha dado. El titular que ha dejado aquí usted esta noche, octubre de 2015 estamos. España va peor que con Zapatero. Desde el año 2008 acá hemos generado un déficit de 612.000 millones de euros. Acaba la Comisión Europea de advertir a España de que no va a cumplir el objetivo de déficit ni en 2015 ni en 2016, tal y como yo ya anticipé. Y no va a cumplir el objetivo de déficit porque la economía se está convirtiendo en dadivosa, porque hay elecciones y todo el mundo da, y porque entra una nueva tendencia política que es la de la economía social, que quiere decir subsidiar. Por tanto, quiere decir que vamos a tener un problema fuerte aquí. Y en esos momentos la gente confiaba en que se crearía trabajo y actividad empresarial. Al día de hoy hay menos empresas en activo que hace una serie de meses, porque las empresas están rindiéndose, y hay menos gente efectivamente trabajando. Esta es la realidad. ¿Por qué no trabaja más gente? Porque la seguridad social de España es la más elevada del mundo, porque los impuestos que gravan el trabajo son los más elevados del mundo, y además porque las cosas se han hecho muy mal atacando a la clientela. Hoy casualmente el Fondo Monetario Internacional, un día después, horas después de que el señor Gay del Líbano, nuestro amigo el profesor, dijera eso, el Fondo Monetario Internacional salva a España de la caída general de las economías occidentales por culpa del frenazo que están sufriendo los países emergentes, China, Brasil, por ejemplo. A España el Fondo Monetario Internacional le mantiene su previsión de crecimiento por encima del 3% para este año y cerca del 4% para el próximo año 2016. Y asimismo, el FMI habla de una mejora de la tasa del paro por debajo del 20% el próximo año. Eso no tiene nada que ver con lo que nos decía ayer el profesor Gay del Líbano. Vamos a ver, además hablamos de cuestión de vientos de cola. Los vientos de cola deberían beneficiar por igual a otros países que tienen economías similares. ¿Por qué el crecimiento de Italia está estancado en torno al 0,5%? Eso también le comentábamos ayer al profesor. Pues precisamente porque además Italia es un país igual de sensible que España a un euro barato, igual de sensible que España a un petróleo caro. Tienen una situación muy parecida. Y sin embargo, aquí vemos que un país está estancado, que el otro crece. Y que crece a tasas impensables hace algunos años, porque España ha entrado en un círculo virtuoso de crecimiento que descansa principalmente en el sector privado, que es donde debería descansar, que no descansa en deuda como antaño, que descansa en exportación como hemos visto. Y claro,
este tipo de afirmaciones, como por ejemplo la cuestión de si hay más gente trabajando o no, esto es una afirmación cierta o no, depende de cómo lo miremos. Evidentemente la población activa sí se ha reducido en España, y la consecuencia de esto es que si numéricamente te vas a cuántas gentes están activas en el mercado de trabajo, hay menos gente activa. Eso sí que es cierto, pero evidentemente cuando tú miras tanto la situación de los que están fuera como la situación de los que estás dentro, tú te vas a las tasas de actividad y miras cómo evoluciona el empleo, que es precisamente lo que va a animar a quienes se salieron de la población activa para volver a estar en ella. Entonces, en este contexto aquí, Tony, si te fijas, tenemos una reducción de paro tan intensa que el próximo año podríamos estar por debajo del 20% según el mismo informe del FMI. Entonces, es cierto, la población activa ha bajado, pero claro, la evolución del empleo también es positiva. Esta discusión me parece como la discusión en torno al sexo de Los Ángeles. Es que me parece que hay gente que la compra. No, por cierto, Guy de Liébana es un tío muy salado y muy simpático, pero hay a veces que dice cosas que a mí me provocan risa, porque así me lo tomo lo de ayer. Vamos a ver, yo no soy economista, pero intento tener un poquito de sentido común. Y la comparativa entre el señor Zapatero y el señor Rajoy, a mí me parece que es un insulto a la inteligencia. A ver, yo no voy a decir como algunos que el señor Zapatero ha sido el peor gobernante después de Fernando VII, pero por ahí se andarán. Es decir, ¿qué hizo el señor Zapatero desde el punto de vista estrictamente económico? Llegó, tenía el granero repleto, vamos, que salían los granos por debajo de la puerta, y al final, ¿qué es lo que le entregó al sucesor? Un granero absolutamente vacío. Es decir, el legado que le dejó al gobierno, y en consecuencia a todos los españoles, fue una losa de millones de kilos encima. Lo primero que ha hecho este gobierno es intentar levantar la losa. Llenar el granero es imposible, porque la losa pesaba 1 quintal. Y poquito a poco van levantando la losa. Entonces, es que esa comparación, a mí es que no me parece... A mí es que esa comparación no es que me parezca odiosa, es que me provoca risa, sinceramente. ¿Quién puede pensar, desde el punto de vista económico, que la situación con Zapatero era mejor que la que estamos viviendo ahora? Nadie. Bueno, pues el profesor Guy de Liébana. Por cierto, muy rápido, la previsión a la que se refería el profesor Guy de Liébana, sobre el déficit público que va a registrar España, vemos que ahora mismo España se mueve en cifras de posible incumplimiento, lo cual está muy mal porque hay que cumplir las cuentas y reducir ese déficit de una vez, pero hablamos de un déficit que se podría mover en entornos de varias décimas y ni niveles del 4%. Muy elevado, por cierto, pero... Claro, comparado con el 11-12% en el que nos movíamos antes, estás hablando de una reducción de déficit es 3 veces más pequeño. Y si ahora hay décimas de puntos que hay que corregir, ojo, pero si hay décimas que hay que corregir, antes había puntos enteros que son decenas de millones de euros que estaban ocultos. Es decir, ha habido un salto en transparencia de las cuentas y ha habido una mejora de la salud fiscal. La pena es que ha salido en exceso vía impuestos y hay que seguirla corrigiendo. A ver, yo estoy de acuerdo con el planteamiento de Jaime sobre la comparación entre Zapatero y con tu planteamiento de Zapatero y la época actual. Pero me parece que el análisis de Guy de Liébana hay cosas que tiene razón. La seguridad social es la más alta de Europa y estamos pagando subsidios por todos los lados, las empresas están subsidiadas y las administraciones públicas gastan 1 quintal. El análisis es así. El problema es pasarlo después a la realidad. ¿Y qué haces entonces? ¿Rebajas subsidios? ¿Rebajas subvenciones? ¿Qué haces? ¿Echas la mitad a los funcionarios? Claro, el análisis que hace como economista pues tiene razón. Tenemos 600.000 millones de euros más de deuda que nos provocan déficit. ¿Y cómo lo solucionas? Muy poco a poco. Una de las grandes virtudes del gobierno de Rajoy desde el punto de vista económico es que ha ido corrigiendo esos defectos poco a poco. Y a pesar de eso, la oposición se echa encima porque dice y ahí se están pagando menos subsidios. Bueno, no se puede controlar la economía y al mismo tiempo dar más subsidios, no es posible. Pero en el análisis de Guy de Liébana, si todo el mundo estuviera de acuerdo en rebajar las administraciones públicas, a mí me gustaría Claro, tendría mucho. que estar de acuerdo en rebajar el estado de bienestar también, ¿no? Claro. Bajar las pensiones, bajar las prestaciones sociales, bajar menos funcionarios, que cobraran menos funcionarios. Claro, oye, vamos a ver, yo de verdad... Quitarle la grasa al sistema y... Bueno, pero la grasa no va para tanto. La grasa ocupa, pero luego no pesa tanto. No pesa, es que de verdad, desde el punto de vista macroeconómico. Yo de verdad hay discusiones que me quedo estupefacto, ¿no? Es decir, España ha tenido una caída de ingresos de 70.000 millones de euros.
euros, 70.000 millones. Aquí todo el mundo muy listo, hay grandes economistas, que por cierto algunos no han hecho ni una oposición, es que aquí tenemos telepredicadores de la economía que digo, chico, pues podías al menos ser economista del Estado, catedrático, porque claro, Luis de Guindos es economista del Estado. Mi maestro, Gonzalo Anes, decía que era el alumno probablemente más brillante que había tenido en su vida. Es decir, matrícula de honor. Es decir, ese es Guindos, ¿no? Y el señor Montoro, oye, pues que resulta que es un muy buen hacendista y catedrático de Hacienda Pública. Entonces, claro, aquí la izquierda se ha acostumbrado, tú citabas a Fernando VII y te voy a hacer una apreciación. Uno de los mayores economistas de la historia se llamaba López Ballesteros, que fue un ministro de Fernando VII que estableció el control presupuestario. Fíjate, en 1826-27. Yo me refería a la década ominosa. Ya lo sé, lo digo, claro. Era una forma cariñosa de meter un tema, digo, para que veáis por que eso ya... se llamaba la década ominosa. Sí, bueno, pero eso es otra cosa. Pero en esa década ominosa sí que hubo un gran economista, que todos lo estudian, porque es un tipo súper brillante, que establece eso, el control presupuestario. Y aquí nos hemos acostumbrado al cachondeo socialista de que los presupuestos son pateados a papel. Entonces, claro, Gay de Liébana, bueno, yo le diría, bueno, vamos a ver, en primer lugar, ¿en qué vas a recortar? Vamos a ver. Porque claro, es esta chorrada de gastos superfluos que son los coches oficiales, vale, nos cargamos todos los coches oficiales. Bien, de acuerdo, ¿y qué más? ¿Qué más te cargas? Digo, porque claro, es que aquí hay mucho listo que dice que hay mucho que cortar. Digo, pero yo que, bueno, modestamente no soy economista, pero me ha tocado cuando estábamos allí ver presupuestos tras presupuestos, es que no es tan fácil, porque el problema que tiene la losa que tiene España, y que nadie lo tome a mal, es que tienes que pagar una serie de prestaciones sociales que no puedes dejar de pagar. Es decir, ¿qué vamos a pagar menos a los desempleados? Vale, oye, es una opción. Vamos a pagar menos pensiones. Oye, recortemos las pensiones como en Grecia. ¿Lo hacemos eso? Oye, alguien es capaz... Ni en broma. Yo a mi madre, que es pensionista, le digo, oye, mamá, pues vas a cobrar 300 euros menos al mes. Bueno, al mes. Sí, exacto, al mes, claro. Es decir, bueno, es que le da un infarto por mujer. ¿Sabes? Es decir, es que claro, aquí se dicen cosas, la sanidad, de todo está, la educación, oye, es que... El grueso del pelotón... Mira, ya para acabar, en la historia mira, lo más importante es mirar, acabo muy breve, un comentario muy y acabo, ya seguís, no hablo más. Es decir, lo más importante es mirar si un gobierno ha sido o no reformista. Y es un tema que como historiador me gusta mucho. Es decir, yo cuando miro gobierno tras gobierno, y este ha sido un gobierno profundamente reformista, y que los economistas de izquierda, yo se lo digo, se van a fastidiar, lo van a tener que explicar en clase, se van a tener que jorobar, como no ven el BOE, no ven las normas que se han hecho. Oye, que yo hubiera hecho más, oye, tú probablemente hubieras hecho más, pero oye, que han hecho reformas, es espectacular. 30 segundos por ahí y luego volvemos, que tengo que hacer una pausa ya mismo. Venga, a ver, ¿quién quería? Luis, te da igual. La economía tiene que mejorarse, no cabe tampoco ninguna duda, y hay un margen de mejora también bastante importante. Entre otras cosas, ¿qué hacemos con nuestro tejido productivo? ¿Qué hacemos con la inclusión de la investigación precisamente y la innovación para poder modernizar nuestra economía? Y sobre todo también necesitamos un sistema económico que favorezca que el trabajador quiera trabajar y por tanto le sea rentable antes que cobrar una subvención, y que también el empresario quiera mantener indefinidos a sus trabajadores, quiera darle unas mínimas garantías y también eso le salga rentable económicamente. Porque ahora estamos favoreciendo precisamente el que se contrate temporalmente a determinado tipo de trabajadores por determinadas circunstancias, lo cual no es estructural. Es algo que luego después va haciendo que se vaya moviendo el mercado laboral, pero no va dando ningún tipo de estabilidad. Pero eso está estupendamente y todos los que estamos aquí firmaríamos, pondríamos la rúbrica. Ahora, hay que pasar de las musas al teatro, es decir, bajar del cielo a la tierra. ¿Cómo? ¿Cómo lo haces? Porque es que está muy bien, que te digo que me ha encantado, pero es que eso luego es muy difícil, porque si fuera tan fácil, todos los gobiernos que ha habido y los que vendrán lo pondrían en marcha. Sabes que precisamente el modelo económico que está proponiendo Ciudadanos, que no es solo el de Garicano, es el de más de 50 economistas que están trabajando en él. El otro día un prestigioso economista que aquí porque haya muchos economistas dijo que el modelo económico es peor. Afrontando precisamente cómo hacer que la economía afecte a las personas, que también pueden tener problemas, hacer cómo la economía precisamente favorece el que los empleadores quieran emplear con contratos indefinidos, contratos únicos, cuántos días por despido y haciendo lo que sea gradual, el tema de la mochila, que el trabajador va acumulando, quiero decir, las bonificaciones a las empresas. Eso ya se está haciendo, hombre, las bonificaciones a las empresas. Un momentito, tenemos que hacer una pausa rápida. Una sugerencia de Paula Sánchez, ahora volvemos. Venga, hasta ahora. Bueno, portada de los periódicos de mañana. La Razón, periódico que dirige
Francisco Moronda, dos temas que hemos abordado esta noche en nuestro programa. Por un lado, Rato en libertad y sin pasaporte, titular destacado, y Bruselas desautoriza las críticas a las cuentas del gobierno. La Comisión Europea deja en entredicho al comisario francés Pierre Moscovici, que dudaba del déficit. España será la economía avanzada que más crece según el Fondo Monetario Internacional. ABC, además de comentar las palabras de Rajoy en su foro, debo convencer a los electores de que el PP es bueno para España. También destaca que Europa desautoriza al comisario, a Moscovici, que cuestionó los presupuestos de España. La Comisión Europea aplaza el informe sobre las cuentas puestas en duda y Alemania asegura que los argumentos de España para cumplir el déficit son buenos y sólidos. A este le ha salido o la vena gabacha o la socialista. O la socialista. Amigo Moscovici. Moscovici. Lo estamos comentando en la publicidad. Cuando le reemplazó el actual ministro, dijo que el Moscovici, quiere que Francia sea como Cuba, pero sin el sol. Es un pájaro de mucho cuidado. Le han buscado acomodo allí en Bruselas. Pues para quitarse del medio, ahora ha sido inteligente. A ver si hay algún exilio un poco más lejos, porque es un peligro. A ver, ¿qué pregunta querías hacerle rápidamente a Diego, que voy con más temas de portada? Yo solamente te quiero hacer brevemente, por favor. Tres preguntas muy rápidas. ¿La deuda pública es mayor ahora o no? ¿Ahora o no? ¿Es mayor ahora o no? Venga, nunca respondas. Un momento. Porque la población activa es menor y la gente que está trabajando está en peores condiciones o no. Ya está tras de las contaría yo, y no soy economista. Los empleos. Pero voy a dejar deja que lo contesta Diego. Es mucho mayor. Deuda porque hay que absorber toda la herencia anterior y todo, claro, ¿hay más deuda pública o no? Tony, escucha la segunda parte. Es cierto, hay más deuda, pero se ha frenado. Entonces ahora toca el proceso de digestión de ese empacho. Pero bueno, ¿pero por qué hay más deuda? Hay más deuda por ese descuadre también cierto heredado del... Claro, corregir el déficit. Tony, si te dejan un déficit que te estás gastando 100, cuando tienes 80 tienes que pedir prestado. Lo que pides prestado es la deuda. Pero bueno, lo importante ahí es que se ha frenado y hay que reducirla rápido. Si es cierto, eso sí, que ahora es más alta. Dos, la población activa se ha reducido, el número de gente que está activa, pero al mismo tiempo, como aumenta el empleo, las expectativas de retorno a la fuerza laboral son mayores. Entonces también hay que contar las dos partes de la película. Cuéntame la tercera pregunta, que me he olvidado. ¿La gente que entra en el mercado de trabajo entra en peores condiciones, sí o no? Pues mira, solo vamos a dar una cifra. Hace ahora 8 años el peso del empleo temporal, que se suele entender como que es el precario, era de alrededor del 66% de la fuerza laboral. Ahora es el 70%, perdón, al revés. El peso del empleo indefinido era alrededor del 66%, ahora es del 75%. Por lo tanto, dentro del volumen de empleo, el indefinido está creciendo, Tony. Pero vamos a ver, no significa el 10%, Diego, el 10%, bueno, el 10%. No, de los nuevos contratos. 8%, de los nuevos contratos, el 8%. Claro, pero es que, Tony, y los otros que son temporales, son temporales y son temporales por horas. Porque el jueves contamos aquí, Daniel Lacalle y yo, que en lo que va de año... El gran milagro económico que no existe. El jueves no estabas viendo el programa, porque el jueves contamos que 200.000 empleos temporales que se han creado este año se han convertido en indefinidos y que, por ejemplo, 35-40% de los contratos de becas que se hacen cada mes se convierten en indefinidos. Diego, tú sabes que solo el 25% de los contratos que se convierten en indefinidos, Diego, son a tiempo completo. El resto son a tiempo parcial. Con lo cual, ¿de qué estamos hablando? De que la gente tiene dificultades para llegar a final de mes. No, yo lo que estoy diciendo es que ahora hay más deuda, nuestro PIB no está a los niveles que estaba en la época de Zapatero, que fue lo que dijo ayer el profesor Gay de Liébana. Bueno, o sea, a ver de qué estamos hablando. O sea, gran milagro económico. Hombre, pues el viento de cola también ha ayudado. Y ojalá el viento de cola dure mucho. Dure mucho el viento de cola. Oye, Tony, yo de verdad... Tenemos más empleo indefinido que estos países. Es que no podemos... Pero que no tenemos... No es cierto eso, pero oye, ¿cuál es el porcentaje de empleo indefinido en España de contratos? Casi el 80%. ¿Cuándo era en la época de Zapatero? No llegaba al 70%. Indefinidos de 3 horas. O sea, Paco, lo hemos discutido muchas veces. Mi mujer tiene un contrato indefinido de 3 horas a la semana. Oye, Tony, por más que grites... Oye, yo también puedo gritar. Por más que grites, no es así. Hay que bajar a la realidad. Oye, ves a la realidad, sal a la calle. La realidad te la han dicho los ciudadanos en Cataluña la semana pasada. No, por favor, no se interrumpa. Cuando te pones así es que es muy aburrido, Tony, de verdad. Yo no voy a pelearme con chorradas. Oye, pero la gente que nos ve... Perdona, es la realidad. Venga, por favor, no interrumpáis, hombre. Todo el mundo está diciendo que va bien. Solo la gente de izquierdas que queréis de forma mezquina ganar las elecciones, solo vosotros reconocéis la realidad. Paco, pero ¿por qué me dices eso? ¿Cómo la gente de izquierda? Yo soy una persona normal. Oye, no es así. Tú tienes una ideología y quieres al PP fuera. Me parece muy bien. Pero no niegues la realidad. Es que el crecimiento económico de España
va a estar por encima del 3%. La realidad... Se están creando puestos de trabajo cada día, por favor, Paco, hombre. De verdad, Paco, se está exportando. ¿Qué Oye, mira, de verdad. De trabajo se están creando, oye, por Dios? ¿pero qué estás diciendo? ¿Pero qué estás diciendo? De verdad, oye, pues mira, mira, de verdad, que venga el PSOE con Podemos y este país se vaya al cuerno. ¿Pero por qué con Podemos? ¿Para qué quieres a Podemos? ¿A los que votáis? ¿Estás enamorado con Podemos? Yo no. Oye, pido la palabra. Un momento. Es que no se puede hablar interrumpiendo constantemente. Pido la palabra para cedérsela a Diego Sánchez de la Cruz. Tienes que dejar hablar a la gente. Y a Andrea Levy, venga. Oye, si el nuevo debate en este programa es que se puede interrumpir permanentemente, pues yo también lo sé. Venga, Andrea, por favor. Andrea y Diego, venga. No, yo creo que la virtud que ha tenido este gobierno es que desde que entró en el año 2012 ha llevado a cabo dos tipos de reformas que eran necesarias en ese momento: las coyunturales y las estructurales. Las coyunturales eran aquellas que por la necesidad de debilidades que atravesaba el país eran necesarias y son las que ahora justamente se están intentando revertir, porque hay que devolver los frutos de la recuperación y pasar justamente a esa recuperación social. Y luego había las reformas estructurales, que el PP las ha hecho y no ha dejado de hacer ninguna, como ha sido, por ejemplo, la del mercado laboral, tan necesario. Teníamos un mercado laboral absolutamente anquilosado, absolutamente rígido, que justamente hacía muy difícil que vinieran inversiones, que se crearan nuevos empleos. Y eso es lo que se ha revertido, ¿no? Entonces yo creo que las medidas coyunturales, que son las primeras que se tuvieron que tomar por las dificultades que se atravesaban, que son aquellas que a lo mejor al electorado tradicional del Partido Popular pues le pudieron sorprender o le pudieron decepcionar, son esas que ahora se pueden revertir justamente porque estamos en disposición, porque los niveles económicos, porque las debilidades se han superado. Pero las más importantes, las estructurales, son las que justamente en estos momentos nos están llevando a ese optimismo, que es el cambio fundamental que se ha producido en España. La España de Zapatero era la España negativa, la que sembraba dudas. La actual es la que tiene esperanza y lo hemos visto, Standard & Poor's, el FMI, pero yo sobre todo que se palpa en la calle, ¿no? El dato más importante es la confianza del consumidor y ese está aumentando. A ver, Diego, y cerramos ya este capítulo. Es que tenemos que seguir avanzando. Un mercado laboral muy dual como el español tiene esencialmente un empleo que vamos a llamar, por hablar sencillamente, bueno y uno malo. Tiene un empleo de mayor calidad y un empleo más temporal. Eso va inscrito casi en el ADN de nuestro mercado de trabajo a lo largo de los años. Entonces los sueldos evidentemente no son los mismos, las condiciones no son las mismas. Bien, en los últimos años lo que vemos es que, constatamos de hecho, que es que la parte del empleo, entre comillas, bueno, durante la crisis se resiste muy bien. Además el empleo público también resiste muy bien, es decir, se pierde la mayoría del empleo que estaba ya en peores condiciones. Ese empleo es el que se vuelve a recuperar. Es difícil que dentro de la bolsa de nuevos trabajadores, ya que verían precisamente la parte del empleo que estaba más ligado, por ejemplo, a la burbuja inmobiliaria, que se produzca un retorno inmediato de las tasas que tenían antes a la situación en la que están ahora. La buena noticia es que dentro de quienes están entrando en el mercado de trabajo no se ve un estancamiento, sino que va más el número de horas trabajadas, va más la paga media versus a los contratos que veíamos hace un año, lo que vemos ahora, va más también el porcentaje de contratos indefinidos y evidentemente es un proceso de recuperación, pero que sobre todo afecta a ese empleo que ya de por sí venía de la zona de la burbuja, venía de esa parte del empleo que es minoritaria en España, pero que es parcial, que está peor remunerada y demás. Por lo tanto, proceso de recuperación, proceso lento, que hay que apoyar, se le puede mejorar. Por ejemplo, se hablaba de bonificaciones y demás. ¿Qué tal si ayudamos reduciendo la carga del empleo peor remunerado para que llegue a más la paga a final de mes? Ese es el tipo de reformas que merece la pena estudiar. Pero claro, negar que la recuperación del empleo está siendo una realidad a lo largo de los últimos trimestres no lo podemos hacer y luego podemos entrar en los matices, pero la tendencia en general en casi todos los indicadores del mercado laboral es positiva y eso yo creo que nos tiene que invitar a hacer más reformas laborales, no menos. Miguel Ángel Rodríguez, te pregunto, ¿has leído hoy un artículo en El País de Xavier Vidal Folch? Lo he leído porque... Ha titulado el artículo, a mí me parece que es un artículo un poquito tabernario, impropio de alguien que yo le tenía una estima profesional mayor de la que me ha evidenciado en el artículo. Lo ha titulado El juez ebrio. Os leo el arranque del artículo. Les gustaría ser juzgados por un tipo de fuerte olor a alcohol en el aliento, ojos rojos y vidriosos, habla repetitiva, rostro congestionado. Un tal Enrique López es el ponente del tribunal que juzgará a Luis Bárcenas. Gente de bien alega que esta criatura, amamantada en el PP, debe renunciar a juzgar el gran caso de corrupción del PP. Enfrente una recua corrupta en la que abreva el ex juez prevaricador Gómez del Diaño defiende su idoneidad, pues aduce la ideología personal no mella la independencia de criterio exigible a los jueces.
no importa que el tal López sea luterano o musulmán. Lo relevante para su recusación no son sus ideas privadas. Bueno, luego termina hablando de que, en fin, que si fue cogido borracho, que si no sé qué tal, y te menciona a ti, amigo Miguel Ángel. Lo mismo. Cuando el periódico y menciona a Aznar y a, en fin. Sí. Cuando el periódico del País era un periódico serio, ese artículo no se hubiera publicado. No sé en qué estado lo ha escrito, pero es un artículo impresentable. Yo sí tengo referencias de este personaje. Es un personaje asqueroso, que hasta huele mal cuando estás con él. Y por eso nunca le leo. Y lo que ha escrito hoy es tan vomitivo que no sé cómo el periódico El País permite que eso esté en su página web. No sé si está en su periódico. Sí, es la página 2. La página 2, ¿no? ¿Os ha sorprendido A mí, yo conozco a Xavier Vidal Folk y de Balanzó, un ilustre representante de la burguesía catalana, ¿no? Que fue director de la edición catalana del País, hermano de Ignacio, un gran tipo, por cierto. Javier, además, me sorprende que pueda haber hecho esta canallada. Enrique López es una bellísima persona. Sí, es el estilo. Tú puedes decir lo mismo, pero, hombre... No, pero oye, tú puedes considerar que es competente o no competente. Que luego ya entraremos, ¿sabes quién es? Se va a entrar en mucha disquisición sobre esto, porque hay jueces que parece ser que no... Aquí en fin, este son país, idóneos para juzgar según qué casos, porque probablemente vengan de la izquierda, y este no. Este es el juez habiendo también servido a gobiernos socialistas. Mira, este es el juez predeterminado por la ley. En este país, la izquierda, incluido el País, aplaudió a Garzón, que pasó de ser número 2 en la lista del PSOE a magistrado de la Audiencia Nacional, pasando antes siendo secretario de Estado, y se cabreó con Felipe porque no lo hizo ministro, ¿no? Entonces, claro, atacar a un juez, una persona que es una buena persona, que tengo el honor, el privilegio de que escriba en mi periódico, que es amigo personal y que tuvo un mal momento, como mucha gente en este país lo ha tenido. Es que ahora resulta que este es un país de abstemios. Yo que sí que no bebo nada, pero yo alucino, ¿no? Es decir, nadie nunca se ha bebido una copa, ha tenido un mal momento, se ha saltado un semáforo. Esto es un país de hipócritas miserables. Y Javier Vidal Folk debería de él reflexionar, que nos conocemos desde hace años, si él nunca ha bebido una copa de más. Si nunca ha bebido una copa de más. Es decir, no digo que haya bebido, digo, él nunca ha bebido una copa de más, jamás ha cometido el error. Indicar que cuando estaba escribiendo ese artículo estaba bajo los efectos de unas cuantas copas. Y entonces luego, claro, estigmatizar como esta moda que se ha puesto ahora, oye, como este juez lo propuso el PP, vamos a ver, en primer lugar, es un magistrado de oposición, no como otros en este país que por el dedo los metieron por el turno, no. Enrique López hizo una oposición, luego hizo una segunda oposición de especialista para lo penal. Hoy tendría que estar de magistrado del Tribunal Supremo, pero como le han metido a la izquierda el estigma del PP... Mira, yo hay una persona que respeto mucho y que somos amigos, ¿no?, que es Cándido Conde Pumpido, siempre lo digo. Y Cándido fue fiscal general del Estado. Es uno de los mejores juristas de este país. Y si fuera juez de primera instancia y me tuviera que juzgar, estaría encantado. ¿Sabes? Porque yo creo en la justicia, creo en el sistema. Tuvo una relación muy estrecha con el PSOE. Claro, y no pasa nada, y es un hombre bueno, y es muy buen jurista. Bueno, oye, yo no coincido con él. Pero hombre, mira, el país, y ya acabo con esto. Aquí hay un problema muy gordo de lo que es mostrar poderío. El país quiere cargarse a Enrique López como sea, para demostrar, es este síndrome que yo llamo el síndrome del Watergate. Hay periodistas que necesitan tener un Watergate para que su ego se quede satisfecho. Y hay varios así que quieren hacer... Hay periodistas que dicen, yo me voy a cargar a Rajoy. Digo, oye, chico, tu misión no es cargarte a Rajoy. Es decir, tu misión será informar. Y además me cargaré al rey, y a Lierta, y a la reina, y al Papa de Roma, macho, y al emperador de Marte. Es que este país se ha vuelto loco. Hay gente que tiene un ego inmenso. Que no, lo vamos a dejar ahí porque no tenemos más tiempo. Paola Sánchez, vamos a cerrar nuestro barómetro. Venga, que nos vamos esta noche ya. Y hasta ahora gana el no, ya lo lleva ganando toda la noche. Les estábamos preguntando si creen ustedes que España estaba mejor en la época de Zapatero, y el 67% nos dice que no, frente a un 33%. ¿Cree que sí? Muy bien. Sobre este asunto nos vamos a ocupar el lunes y comentaremos cómo hay jueces que efectivamente están instruyendo y parece que no tienen ningún problema de recusación ni de idoneidad desde el punto de vista de la independencia de la justicia para instruir esos casos o para juzgarlos, ojo. La crítica barrelajera que se está haciendo. Es un tema que nos vamos a ocupar detenidamente el próximo lunes. Andrea Levy, gracias, buenas noches. Gracias, Paco Maruenda, adiós. Jaime González. Placer. Adiós, Diego Sánchez de la Cruz, gracias. Siempre a sus órdenes. Adiós, Tony Bolaño y Luis Salvador. Les dejo con Patricia Betancor, detrás de la verdad.